Buenas noches a todos y bienvenidos a la 9ª edición de nuestro podcast noticias21.com. Hoy es 19 de enero de 2007 y venimos con un programa repleto de contenidos que esperamos os guste. Somos Iván Blanquer, Juan Acosta y un servidor, Jaime Cuevas. Comenzamos. Nuestros contenidos de esta noche serán, en primer lugar, nuestra tormenta de noticias breves. Continuaremos comentando las siguientes noticias: la máquina de Antiquitera, el lenguaje mandarín es música para el cerebro, rastreando la materia oscura, los tritones reconstruyen su corazón. Los especiales de este podcast serán la batalla de Iwo Jima, inteligencia artificial, y terminaremos el programa con nuestra despedida y cierre. Neurología. Las conductas de los loros muestran desórdenes mentales como las de los humanos. El pájaro dando vueltas y más vueltas en su jaula y arrancándose sus plumas no está ni jugando ni acicalándose. Analizar las situaciones de tensión que pueden conducir a los animales a este comportamiento también podría ser de ayuda para comprender mejor las conductas humanas similares. Biología. Hallazgo de nuevas diferencias entre machos y hembras. ¿Por qué y cómo machos y hembras de la misma especie presentan a veces diferencias tan acusadas en su aspecto? Un nuevo estudio ha mostrado que en un grupo de insectos las diferencias de aspecto entre los sexos no son resultado de estructuras que crecen de diferentes maneras según el género, sino que son producidas por la eliminación en uno de ellos de estructuras que inicialmente se desarrollaron por igual en ambos. Materiales. Transporte a través de un solo átomo en un transistor. Un equipo de investigadores ha conseguido medir con éxito el transporte de una carga a través de un átomo individual en un transistor. Este logro ofrece nuevos conocimientos sobre el comportamiento de los denominados átomos dopantes en el silicio. Climatología. El Antártico podría desacelerar el calentamiento global. El océano Antártico podría desacelerar la progresión del calentamiento global al absorber una cantidad mucho mayor de calor y dióxido de carbono de lo que previamente se había pensado, según una nueva investigación. Psicología. El seguimiento por medio del tacto evita el control restrictivo de la mente. El tacto, y no la concentración, permitiría a las personas realizar varias tareas simultáneamente con sus manos. Esto también podría ayudar a mejorar la destreza de unas personas con problemas de coordinación, según el estudio realizado por unos psicólogos. Astronomía. Encontrada en el espacio la primera partícula cargada negativamente. Un equipo de astrónomos ha descubierto en el espacio la primera molécula cargada negativamente de la que se tenga conocimiento. Lo ha logrado identificándola por señales de radio que hasta ahora eran un misterio. Aunque ya han sido detectadas en el espacio interestelar unas 130 moléculas neutras y 14 cargadas positivamente, esta es la primera molécula encontrada con carga negativa o anión. Arqueología. Desvelado el misterio de la máquina Antiquitera. Un equipo internacional ha desentrañado los secretos de una computadora de 2000 años de antigüedad, que podría llegar a transformar nuestra percepción del mundo antiguo. Biología. Los tritones reconstruyen su corazón. Cuando un tritón pierde un miembro, este rebrota. Es más, un tritón puede reparar completamente el daño sufrido por su corazón. Unos científicos han comenzado a descifrar los mecanismos celulares subyacentes a esta impresionante habilidad de regeneración y han descubierto la remarcable plasticidad de las células cardíacas del tritón. Como los mamíferos, y por ende tampoco los humanos, no poseemos esta capacidad, los resultados de este estudio pueden contribuir al desarrollo de nuevas terapias celulares para pacientes con órganos dañados. Medicina. Prometedor descubrimiento contra el anthrax. Se ha descubierto una treta que usa la bacteria del anthrax, carbúnculo, para evadir a las defensas del cuerpo, pero que puede llegar a convertirse en su talón de Aquiles. Psicología. En publicidad, el mensaje es irrelevante. Una nueva investigación demuestra que la creatividad y la emoción hacen que un anuncio publicitario tenga éxito, no el mensaje que se está intentando transmitir. Astrofísica. Rastreando la materia oscura. Los científicos ignoran qué es la materia oscura, pero saben que existe el universo. Todo lo que los humanos observamos en el cielo, galaxias, estrellas, planetas y todo lo demás, constituye solo el 4% del universo. El 96% restante está compuesto de materia oscura y su hermana aún más misteriosa, la energía oscura. Aunque se halló recientemente evidencia directa de que la materia oscura existe, nadie sabe aún qué es. Ahora, un proyecto internacional pionero puede finalmente romper el misterio e identificar las suizas partículas que forman la materia oscura. Neurología.
El lenguaje mandarín es música para el cerebro. Se ha mostrado que la parte izquierda del cerebro procesa el lenguaje y la parte derecha procesa la música. Pero, ¿qué ocurre con un lenguaje como el mandarín chino, que es musical en su naturaleza, dados sus amplios rangos tonales? Neurología. Identificar estructura esencial para la remodelación del cerebro. Durante el aprendizaje y la formación de recuerdos, el cerebro construye o remodela diminutas estructuras en la superficie de las células nerviosas para guardar la nueva información. Ahora se ha descubierto dónde el cerebro consigue los materiales básicos para tales construcciones. Botánica. Encontrado el gen rojo de la manzana. Un grupo de investigadores ha encontrado el gen que controla el color de las manzanas, un descubrimiento que puede conducir al desarrollo de nuevas variedades de esta fruta. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal estás? Muy bien, Jaime. Buenas noches. ¡Feliz año, por cierto! Igualmente. ¿Y tú qué tal, Iván? Muy bien, feliz año a todos. Muy bien. ¿Os han traído muchas cosas los Reyes? Bueno, sí, no sé, suele decir, ¿no? ¿Te han traído lo que querías o lo que han querido? ¿No? Yo creo que la frase es: ¿te han traído lo que querías o lo que te merecías? Bueno, o sea que... pues me han traído lo que me merecía. Os han traído carbón, ¿no? A los dos. Carbón dulce. No está mal, ¿eh? Me han traído carbón de verdad y con eso que se están acabando ya los recursos energéticos, pues ahí iré tirando ahí con mi carbón. De aquí a 200 años puede valer muchos millones. Y nada, y seguiremos tirando para adelante, ¿no? Pues sí. Bueno, pues muchas felicidades a los dos por este nuevo programa, el primer programa del año. El noveno. Estamos inaugurando hoy el año con este podcast. Juan, nos vas a hablar de la máquina antiquitera. Efectivamente, bueno, quizá nuestros oyentes ya hayan oído hablar de esta máquina, un misterio de 2000 años, encontrado hace unos 100 años en la costa de Antiquitera, en Grecia, por un buceador que estaba buscando restos en un barco hundido romano que llevaba pues parte del botín de guerra a Roma, de vuelta a Roma. Y bueno, pues entre los restos del cargamento de este buque se encontró una caja rota de madera y bronce, completamente desgastada por los años y por el efecto del mar y de tanto tiempo hundido, de las corrientes, imaginaos 2000 años este artefacto ahí sufriendo. Bueno, pues fue encontrado por este buzo, que se fascinó por ello y empezó a investigar el origen de esta máquina. Bueno, en un principio se pensó que era como más reciente, ¿no? de lo que en realidad es. Sí, efectivamente. Incluso se llegó a pensar que puede haber sido alguna persona que se le había caído. Durante muchos años ha sido fruto de la controversia, dado que en principio hasta ahora, hasta que ha sido resuelto la investigación, se pensaba que el origen de esta máquina podría ser otro. Sin embargo, las dataciones por carbono de la carcasa de madera han sido concluyentes. Sí, además que tenía una serie de símbolos. Era una serie de símbolos de la época de la Grecia clásica. Efectivamente. En las inscripciones en el mecanismo y en la caja, imagínate que las inscripciones de la caja han sufrido mucho y son prácticamente ilegibles. Sin embargo, las inscripciones en el mecanismo han sido recuperadas en parte y efectivamente coinciden con ese periodo de la historia. Signos astronómicos, el sol, la luna. Bueno, pues precisamente de eso queríamos hablar. Originalmente se conservan unas 30 piezas, 30 engranajes de la máquina original, que quisiera dejar claro para los oyentes que cuando hablamos de engranajes estamos hablando de diminutos engranajes incluso de 1 y 2 milímetros de grosor. Estamos hablando de engranajes tan finitos y troquelados, tan finos y con dientes tan diminutos que no duda en la actualidad sería necesario una alta tecnología para hacerlo. Sí, que el misterio de esta máquina realmente es, en un principio era saber qué es lo que hacía realmente. Bueno, primero qué es lo que hacía y luego cómo fueron capaces de fabricar un instrumento. Eso a mí me parece como más misterioso. ¿Cómo consiguieron fabricar eso? Efectivamente. Porque los engranajes de 2 milímetros no se fabrican con cualquier máquina. Para que nos hagamos una idea, si esto fue hecho durante el siglo II de nuestra era, el único momento de la historia en el que la humanidad ha sido capaz de reconstruir o de copiar este invento ha sido ahora. Durante 2000 años no ha habido ninguna civilización en el planeta que sepamos que ha sido capaz
de hacer algo parecido. De ahí que se pensara también que puede haber sido algún turista, que se le había caído la máquina. Efectivamente. Como si todos lleváramos una máquina de tiquetera en el bolsillo y se nos cayera en medio de alta mar. En principio se llegó a pensar eso. Es que durante muchos años este descubrimiento ha sido denigrado por los científicos. Hasta que no se ha empezado a tomar un poco en serio, que ha sido ahora. Sí, porque esto se descubrió hace 100 años. 100 años. Que parece que es de ahora. Hace 100 años ya existía tecnología como para poder hacer la datación del carbono. Bueno, pues hemos tenido que esperar ahora, a finales de 2006, para que la Universidad de Cardiff haya verificado que esto es una especie de computadora, una calculadora astronómica del siglo II, antes de Cristo. O sea, tengamos en cuenta, imaginaos que en la Grecia clásica aparece esta máquina. Pues es comparable a que encontrar entre los planos de Leonardo da Vinci este mismo objeto. Sería igual de impresionante. Más impresionante por el hecho de que son 1000 años, 1600 o 1800 años antes. Muy impresionante. Es un reloj astronómico el que ha sido capaz los científicos de los que hablábamos han hecho su propia versión de la máquina antiquitera. En esta versión, siguiendo los patrones de construcción de la original, consta de 80 engranajes. Bueno, me gustaría que pudierais meteros en la página web y ver las fotografías del invento, porque noticias21.com. Gracias, Jaime. Y poder ver las fotografías tanto la de reconstrucción de la Universidad de Cardiff como el original. Es una máquina impresionante que es capaz de predecir los movimientos de la Luna y del Sol a través del zodiaco, predecir eclipses e incluso recrear la órbita irregular de la Luna. Y incluso estos científicos creen que incluso pudo haber predicho las posiciones de algunos planetas, al menos los que se conocían en su época. Pero imaginaos si esto es de hace 2200 años y hemos descubierto ahora lo que eran capaces de hacer, ¿qué otras cosas harían que no hemos encontrado todavía? O que no tenemos capacidad para encontrar o para conocer. Claro, es que es un misterio, porque ¿con qué máquina conseguirían fabricar esos engranajes? Una de las cosas que se decía acerca de esta máquina es que sin duda tuvo que estar catalogada dentro de la biblioteca de Alejandría, que seguramente sus instrucciones de construcción y de manejo estaban codificadas en la biblioteca. Pero claro, debido a su completa destrucción, pues no sabemos nada, ¿no? Pero imaginaos las páginas que albergaría esa biblioteca con otros muchos inventos, que otros muchos descubrimientos podría albergar esa biblioteca que hemos perdido para siempre. Es una pena que se quemara la Biblioteca de Alejandría. Pues, vamos, es irreparable la pérdida que ha sufrido la humanidad. Bueno, es que es irreparable. Debido a la quema, a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, hemos retrocedido en la historia 4000 años. Es una pena. Iván, la siguiente noticia que vamos a comentar la podríamos llamar o titular: Los tritones reconstruyen su corazón. Sí, y algunos miembros más. Bueno, los tritones de manchas rojas, cuyo nombre científico son los Notophalmus viridentes, es un pequeño anfibio que procede de los Senegales de América del Norte y que tiene una curiosa característica, que es capaz de regenerar tejidos. Es decir, si pierde un miembro, pues lo puede regenerar perfectamente. Sí, como las estrellas de mar. Bueno, las estrellas de mar es otro sistema. Realmente las estrellas de mar, cuando pierden un miembro, lo que hacen es reproducirse. Salen dos. Crean otra estrella de mar a partir de ese miembro, ¿no? Es un tipo de reproducción bastante extraño dentro de la naturaleza y en un caso bastante especial. Los tritones no es exactamente lo mismo. Hay que diferenciar dos tipos de regeneración dentro de lo que podemos encontrar en los tritones. Uno que es el que realmente ocupa esta noticia y otro, bueno, que ya se conocía y ya está más estudiado. La regeneración de los miembros de los tritones es como una cicatriz, ¿no? Los nuevos miembros que se regeneran son producidos por células que se van especializando hasta reconstruir o hasta llegar a adaptarse igual al miembro que perdieron. Sin embargo, cuando sufren daños en el corazón, son capaces de autorrepararlo completamente, es decir, no dejando rastro de que ha sido dañado alguna vez. Este estudio lo que ha encontrado realmente, que es realmente curioso y que intentarán aplicar, o bueno, esperemos que algún día la humanidad podamos hacer algo parecido, ¿no? Estaría realmente bien, es que las células cardíacas, cuando el corazón ha sufrido daños, pierden completamente la especialización, se transforman en células como si fueran las células madre, que están tan de moda, y se especializan otra vez, reconstruyéndose completa y correctamente. Es decir, no crean ningún rastro
de que haya habido alguna herida o algún daño. Con lo que eso es realmente curioso dentro de la naturaleza. Entonces, para esto los investigadores cogieron células del músculo cardíaco de tritones, las cultivaron, hicieron cultivos y pruebas sobre ellas. Aparte de demostrar que se regeneraban propiamente dichas, también probaron a inyectar células dentro de los miembros perdidos de tritones y que vio que se regeneraban como si fuera un miembro más, pero quedando la señal de la cicatriz que quedaba. Sin embargo, cuando eran células cardíacas, se reconstruyen perfectamente. O sea, sufrieron ese proceso de desespecialización y luego se especializaban de nuevo. Esto, que es realmente interesante dentro de la naturaleza, es bastante extraño. Y bueno, es lo que este estudio acaba de descubrir y arrojar un poco de luz. Bueno, no sé si os acordáis del doctor Connors de la colección de Spider-Man. Ese doctor que le faltaba un brazo y que hacía experimentos también con lagartos y con anfibios para ver si le crecía... Bueno, de hecho le crecía el brazo. Sí, transformaba en un lagarto, pero... pero bueno. Bueno, pero son efectos secundarios. La siguiente noticia que vamos a comentar, Juan... rastreando la materia oscura. Efectivamente, bueno, ya hemos hablado otras veces de noticias similares acerca de la materia oscura. Recordemos a nuestros oyentes que la materia oscura es una materia que no sabemos dónde está, no sabemos cómo se encuentra, pero que compone el 96% de la materia presente en el universo. Es oscura y por lo tanto cuando miramos al cielo por la noche con nuestros radiotelescopios y telescopios no podemos verla, por eso se llama materia oscura, porque no sabemos dónde está. Muy bien, pues ahora hay un proyecto internacional que parece haber sido capaz de descubrir o de haber creado un método ideal para descubrir algunas partículas que formarían la materia oscura. Y su contrapartida, que es la energía oscura, porque recordemos que es la contrapartida a las dos versiones de la energía y materia clásicas. Bueno, pues, ¿cuál es este método? Bueno, pues es en un laboratorio localizado bajo tierra, a gran profundidad bajo tierra, en el pozo de una mina en Minnesota. Se ha creado un laboratorio que se llama CDMS. Bueno, es criogénica de la materia oscura, por sus siglas en inglés, CDMS. Bueno, pues ¿en qué consiste este lugar? Es una gran cripta que está completamente formando una esfera completamente forrada de cristales de silicio y germanio, formando, como decía, una retícula perfecta. Bueno, pues se ha descubierto que algunas partículas de esta materia oscura, cuando atraviesan la Tierra, porque recordemos que estas partículas son muy similares a los neutrinos, es más, los neutrinos son una de las partículas que este laboratorio es capaz de detectar. Cuando los neutrinos atraviesan la Tierra, llegan a esta zona profunda y provocan pequeñas vibraciones al colisionar los unos con otros. Pues estas pequeñas vibraciones, al chocar, hacen vibrar los paneles de los que hablamos, de silicio y germanio, permitiendo que sean medidos y localizados. ¿Esto por qué es importante? Precisamente por la razón que apuntábamos, porque el universo está compuesto por materia oscura. Conocemos solamente el 4% de nuestro universo. Bueno, peor aún, solamente conocemos el 4% de lo que está hecho nuestro universo. Hay muchas cosas ahí fuera que no conocemos y gracias a este laboratorio, a esta investigación, vamos a ser mucho más capaces en el futuro de descubrir en qué consiste la materia oscura, dónde está y cómo podemos aprovecharla. El lenguaje mandarín es música para el cerebro. Pues eso parece. Por lo visto, los estudios recientes demuestran que el lenguaje mandarín, precisamente, lo entiende el cerebro como si fuera música. Antes de entender las palabras que está diciendo, lo interpreta como si fuera musical. Bueno, el investigador chino Fan Hongzhen, junto con varios colegas de la Universidad de China, han estado haciendo escáneres cerebrales a la gente mientras escuchaba hablar mandarín. Entonces han encontrado particulares diferencias que si estuvieran escuchando otros idiomas, como por ejemplo puede ser el inglés, ¿no? Las diferencias que han encontrado residen en que, bueno, el cerebro entiende el lenguaje con la parte izquierda, pero cuando están escuchando hablar mandarín, primero el cerebro activa la parte del hemisferio derecho del cerebro y luego activa el hemisferio izquierdo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es que el mandarín, a diferencia de otros idiomas, como pueden ser los occidentales y tal, sí que entiende, sí que varía la entonación, varía el significado de las palabras. Es decir,
cualquier lenguaje occidental, según la entonación, sirve para dar un sentido a otro, pero no varía el significado de las mismas palabras. Sin embargo, en el mandarín sí. Una misma palabra dicha con una entonación u otra puede variar bastante su significado. El hemisferio derecho entiende como si fuera música y el hemisferio izquierdo lo traduce. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, aparte de conocer un poco más el funcionamiento de nuestro cerebro, que tampoco es demasiado amplio, pese a lo avanzado que podamos pensar que estamos, sí, por no decirlo, pues tiene importancia a la hora de efectuar implantes para gente con problemas de sorderas o implantes cocleares, los que hemos hablado ya creo en algún otro programa. Sí. Porque, claro, esos implantes se activan directamente con el lado izquierdo del cerebro, con lo cual la gente que escucha el mandarín con un implante de este tipo, la parte pierde la entonación, con lo cual no entiende bien el lenguaje. Es decir, los implantes son mucho menos efectivos. Y bueno, y este estudio ha arrojado un poco de luz de por qué se da esta circunstancia y aparte nos ha hecho entender un poquito más cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué os parece? Me parece que la gente que quiere hablar mandarín, pero que quiere entender el mandarín, que tiene problemas de sordera, lo tiene difícil. Hombre, existen otros lenguajes como el lenguaje de signos o infinidad de varios dialectos del mandarín. Esta noche tenemos dos especiales. El primero de ellos le hemos titulado La batalla de Iwo Jima. ¿Qué nos puedes contar, Iván, de la batalla de Iwo Jima? Pues unas cuantas cosas. Ahora que estaba de moda, ¿no? Por la película esta de... Efectivamente. Efectivamente. A colación de la película, de las dos películas de Clint Eastwood, una que ya está estrenada en España y otra que yo creo que llega en febrero. Pues ya prontito, entonces. Sí, yo creo, bueno... Para los Oscars, yo creo que le estaban preparando... Efectivamente, de hecho, adelantó el estreno de Clint Eastwood a 3D y tal, y según tengo entendido, para que pudiera participar en los Oscars como película de habla no inglesa. Las películas de Clint Eastwood sobre la batalla de Iwo Jima hay una desde el punto de vista estadounidense y otra desde el punto de vista japonés. Y la de japonés está rodada en japonés.
Con lo cual, pues participa en, aparte de los Globos de Oro, que tengo entendido que ha salido bastante bien parada. Tienen más prestigio los Globos de Oro que los Oscar. Los Globos de Oro son como más de la crítica periodística. Los Oscar parece como que los dan más a las películas personalmente, si queréis mi opinión personal, yo creo que los Oscars se compran y los Globos de Oro no. Es que los Globos de Oro es eso, los premios los da la prensa, entonces es la crítica. Si Sin embargo, hacemos los Oscar, pues, bueno, un poco de patria chica, hombre, me gustaría que le hubieran dado algún Globo de Oro a Volver, ¿no? De Almodóvar, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, la batalla de Iwo Jima. La batalla de Iwo Jima lucharon los Estados Unidos contra el Imperio japonés entre febrero y marzo de 1945. Estaba a punto ya de terminar la Segunda Guerra Mundial. En esta batalla los Estados Unidos conquistaron la isla de Iwo Jima. Es súper famoso, sobre todo por la película de Clint Eastwood ahora. Se hará más famoso todavía por la famosa foto de la bandera que sirvió para recaudar fondos en Estados Unidos, que estaban en la ruina. Y se hizo la famosa foto encima del monte Suribachi. Y hay una estatua también de... Hay una ¿Está en estatua... Washington, puede ser? Sí, ¿no? Yo creo que está en Washington. Bueno, dentro de... el cementerio de Arlington. En Arlington, efectivamente. Vamos a ver, primero voy a explicar un poquito, ponernos un poco en el tema de por qué los Estados Unidos atacó una isla perdida en medio del océano, como es la isla de Iwo Jima, que era, casualidad de la vida, llegó a convertirse en un objetivo estratégico y que sería uno de los puntos finales de la guerra. Bueno, a mediados de 1944, los Estados Unidos, desde las Islas Marianas, se dedicaban a construir y a mandar ataques hasta Japón con los bombarderos y los Mustang P-51. Eran bombarderos que se dedicaban a bombardear lo que era todo el territorio japonés directamente desde los 2.500 kilómetros que se encuentran en las Islas Marianas. Entonces, a Estados Unidos es una posición muy cómoda, evidentemente. Bueno, para ponernos un poco en antecedentes de esta batalla, diré que, a mediados de 1944, los Estados Unidos comenzaron a conquistar las Islas Marianas. Digamos que los bombarderos B-29 habían alcanzado ya una autonomía de los 3.000 kilómetros. Las Marianas se encuentran a 2.500 kilómetros de Tokio, y entonces lo que hacían los Estados Unidos era dedicarse a bombardear Tokio directamente a las Marianas. Tenían allí establecido una base, entonces mandaban la flota y se dedicaban a bombardearlo y volvían. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que la flota estadounidense de bombarderos la mandaban junto con los cazas Mustang P-51, que tenían una autonomía bastante menor que los bombarderos. Y casualidad de la vida, la isla de Iwo Jima está a medio camino entre las Marianas, que es donde estaba la base de Estados Unidos, y Japón. Entonces los japoneses tenían instalado allí 3 bases de radares, desde los cuales cuando podían detectar los ataques estadounidenses, entonces las preparaban las defensas de Tokio. Entonces en Tokio lo que hacían es preparar, además de las defensas propias de Tokio, de la aviación o lo que quedaba de la aviación japonesa, preparaban también los antiaéreos, y dando la casualidad de que efectivamente de la flota americana solo llegaban los bombarderos pero no los cazas, con lo cual los daños en los bombarderos americanos era bastante grave. Entonces los americanos decidieron conquistar Iwo Jima a fin, primero por una parte, de establecer una base más cercana, con lo cual pudieran mandar la flota con los bombarderos y los cazas, y además eliminaban los radares japoneses, con lo cual podían bombardear Tokio por sorpresa. Bueno, la isla de Iwo Jima tiene unos 900 metros de anchura y unos 4.500 de longitud, ¿no? Tiene unos 8 kilómetros cuadrados, es pequeñita, una isla volcánica, prácticamente ceniza y azufre. Un poco más. Y sí, en realidad es un auténtico peñón. Sobre todo después de los bombardeos. Sí. Es característico decir que evidentemente una isla ceniza de azufre debe oler realmente mal. Los japoneses la llamaban isla de azufre, directamente, ¿no? Bueno, era huevos podridos. En un alarde de originalidad, ¿no? Iwo Jima significa isla de azufre, ¿no? Bueno, es una isla, tiene un monte súper alto, ¿no? Bueno, lo más alto de toda la isla, ¿no? Que es el monte Suribachi, que es donde, está una de las bases, y luego bajando la isla, tenían las bases de los radares y unas piezas de aterrizaje para aviones.
japoneses establecieron allí su base, ¿no? Al comenzar la batalla de Iwo Jima, cuando se supo que Estados Unidos quería atacar Iwo Jima, los japoneses se pusieron en una posición bastante complicada. Bastante complicada porque ellos tenían la difícil situación, a lo mejor otra mentalidad, otra forma de pensar, ¿no? Pero ellos, cuando en la batalla de Iwo Jima ya sabían que habían perdido la guerra o sabían que era inminente la derrota. Pero aún no querían admitir que el emperador, ellos no podían admitir que el emperador no fuera reconocido como una deidad, con lo cual buscaron una estratagema, una forma de reivindicarse, ¿no? Y de decir que realmente el emperador era una deidad y que, bueno, que aunque hubieran perdido la guerra, pues no pasaba nada, bueno, una derrota, pero las cosas que tenían que seguir igual, ¿no? Los Estados Unidos ofrecieron la rendición incondicional, es decir, el emperador hubiera sido tratado pues como un preso de guerra y tal, y eso los japoneses no lo podían permitir a ninguna costa, con lo cual lo que planearon en Iwo Jima fue una defensa que demostró a los Estados Unidos que no estaban tan derrotados y que el emperador seguía teniendo un poder, y el poder japonés, ¿no? Digamos, fue su último, como el canto cisne, ¿no? Digamos, fue la última gran resistencia y bueno, fueron allí donde plantaron realmente una defensa realmente dura. Entonces, para ello, cogieron y prepararon la isla para ataque estadounidense. O sea, es decir, ellos conocían perfectamente las intenciones estadounidenses, sabían lo que iban a hacer, con lo cual tuvieron un plan, en mi opinión, bastante inteligente, suicida, pero inteligente, que fue coger aquello. Consiguieron llegar unos mercantes de la poca flota japonesa que quedaba, porque la mayor parte de la flota mercante japonesa o militar había sido destrozada por los submarinos estadounidenses. Consiguieron llevar cemento. Con este cemento, y mezclándolo con la ceniza propia de la isla, consiguieron hacer un hormigón bastante resistente. Con lo cual excavaron una red de túneles por toda la isla, donde decidieron que se esconderían los hombres japoneses y de allí atacarían. Ellos plantearon una defensa, pues eso, equipando a los soldados con fusiles, con morteros y ametralladoras, que hagan una red de túneles que camuflaron por toda la isla. Y todo esto por debajo del suelo, claro. Sí, todo excavado en túneles. Bueno, la defensa japonesa estaba a las órdenes del general Kuribayashi. La historia lo ha definido como uno de los auténticos samuráis, un hombre estricto, muy recto, con mucha fama dentro del ejército japonés, y bueno, los números van a su favor, desde luego cumplió su misión sobradamente. Este hombre, las órdenes que tenían allí los soldados japoneses eran que no se les permitía hacer el ataque Banzai. El ataque Banzai consistía básicamente en un cuerpo a cuerpo, ¿no? A los japoneses durante la guerra les gustaba mucho pues eso de salir a cara abierta a atacar al enemigo. En Iwo Jima lo tenían terminantemente prohibido. Tenían órdenes de quedarse escondido en su posición, que cuando llegara el soldado estadounidense que fuera a matarle tenía que pasar por encima del cadáver de los que iban a ir antes que él, ¿no? La idea era una misión suicida para acabar con cuantos más se pudiera, de forma que el honor del Imperio japonés se demostrara que aún sería fuerte, ¿no? Entonces, en la batalla de Iwo Jima, pues es precisamente eso lo que se pretendió, y que la verdad es que consiguieron con bastante eficacia, ¿no? La palabra Banzai viene originalmente del chino y viene... ¿Del chino mandarín o...? Del chino, no sé exactamente qué dialecto dentro de los... Sí, porque hay 4, ¿no? 4 principales, pero... y luego hay multitud de dialectos. Pensaba que China tiene una superficie enorme y que, bueno, ha tenido durante la historia de China bastantes segregaciones, ha tenido diversos países, invasiones y, bueno, cada uno tiene su dialecto. Incluso se habla de que a lo mejor en la estepa todavía hay regiones que ni siquiera han conocido los tiempos modernos, o sea, que todavía viven anclados dentro de la civilización que tuvieron desde hace milenios prácticamente. La palabra Banzai es una derivación al japonés de una palabra china que se utilizaba para saludar al emperador, que viene a significar 1000 años de vida, o no, eran 10.000 años de vida. Cuando se hablaba de emperador, en vez de decirle vida eterna, le decían 10.000 años de vida, que por lo visto bien consideraba que era suficiente. Entonces, la palabra la adquirieron durante la época de la restauración Meiji, que no sé si hemos hablado en algún podcast, pero que si no sería interesante hablar. La restauración Meiji, sobre todo, súper conocida, bueno, en España y tal, o al que no le guste la historia japonesa. La
restauración Meiji es la época de los samuráis que vemos en todas las películas, ¿no? De hecho hay un ciclo de películas dedicado exclusivamente a esta época, ¿no? El fin de la época Edo, la restauración Meiji. Bueno, casi todas las películas de Kurosawa son de la restauración. Impresionantes. Pues Banzai es una derivación japonesa de ese saludo chino que venía a ser al emperador, que era 1000 años más. Entonces ellos lo utilizaban como 10.000 años más, que se utilizaba pues efectivamente para decir pues larga vida eterna, ¿no? Pues entonces luego durante la guerra se adquirió precisamente para la lucha, ¿no? Y era como el grito de guerra, ¿no? Como el Jerónimo que luego que se utilizaba en los indios, ¿no? Bueno, que se ha atribuido porque yo creo que no se utilizaba. Pero bueno. No, Jerónimo fue el nombre de un líder indio. Apache. O Cherokee. Creo que Apache. Bueno, para otro podcast, el próximo podcast biografía de Jerónimo. Lo comprobamos. A apuntar ahí en el cuaderno, los deberes. Si queréis me lo preparo yo. Bueno, mejor. Os he visto un poco reticentes a los deberes. Vamos que las biografías de héroes americanos te las dejamos a ti, Jaime. Vale, te tienes un récord. Me lo apuntaré, me habéis convencido. Bueno, el mando de Estados Unidos, sabiendo que era superior en su potencial y en armamento y en nombres y en todo, tenía prevista la conquista de la isla con bastante tiempo. Entonces, en junio de 1944 empezaron a bombardear la isla, pues con todo lo que tenían, ¿no? Fueron llevando para allá navíos, llevaron 5.000 navíos, 12 portaaviones y 8 acorazados para apoyar los 250.000 hombres que irían a conquistar la isla. Me gustaría decir que ahora mismo Estados Unidos solamente tiene de 12 portaaviones, pero en aquella época llegaron a tener 40. Claro, también es lógico, estaban en guerra. Claro. También compara la potencia de los portaaviones a mí, actuales. La verdad es que siempre también me ha dado la impresión de que Estados Unidos en la guerra se dedicó más a utilizar la cantidad que la calidad. Quiero decir que en táctica tampoco que brillaran demasiado, porque el desembarco de Normandía fue básicamente mandar mucha gente y... De todas formas, una guerra siempre la gana quien más capacidad de producción tiene. No es quien tiene mayor capacidad estratégica o táctica. Pero eso no es correcto del todo. Eso, en los tiempos antiguos, no, quizás por ejemplo, pero ahora mismo... la estepa rusa acaba con el ejército alemán, que era bastante superior. Sí, pero resultaba... Pero una mala estrategia alemana. El ejército alemán... Utilizaron la guerra de guerrillas también. Sí, bueno, precisamente la guerra de guerrillas es una solución. El ejército alemán sufrió por la estrategia de tierra quemada rusa. Que lo que pasaba es que cada vez que los alemanes se acercaban a una ciudad se encontraban algo que no quedaba nada, ni comida, ni agua, ni combustible, nada que quemar. Quedaba una ciudad fría, desolada, a 40 grados bajo cero. Precisamente a eso me refiero. Hay estrategias para combatir un ejército con mayor abastecimiento o capacidad. Pero ojo, ni en ningún momento Alemania tuvo la capacidad industrial necesaria para ganar la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede es que en el momento en que Rusia se metió a saco en la producción armamentística, desarrolló el tanque T-42 que reventaba Panzers a 1 kilómetro de distancia. Y claro, en el momento en que, esas cosas, y encima chupaban combustible, todos chupaban combustible que no veas. Pero quienes tenían que aprovisionarse de combustible aquí eran los nazis. Y no los rusos. Los rusos cada vez que se marchaban de un sitio lo arrasaban todo. De todos modos yo creo que fue un problema ahí de táctica. Efectivamente. Es que Hitler se metió ahí en un tema que después de lo que le pasó a Napoleón, la batalla de Borodino, pues yo no sé qué se le ocurre hacer eso. Es que Hitler se creía una especie de semidioso o algo y se pensaba que él iba a tener éxito. Pues donde yo no sé qué se creería, pero estuvo a puntito de lograrlo. No, en ningún momento estuvo cercano de terminarlo. Estuvo a punto de lograrlo, pero antes de entrar en Rusia. Y ni con Estados Unidos. Pues evidentemente, casi toda Europa efectivamente, una mala estrategia. Bueno, si hubiera conseguido mantener una neutralidad o un acuerdo mejor con Rusia, a lo mejor puede conquistar Europa entera. Lo malo es que en ningún momento tuvo muchas posibilidades con respecto a conquistar Europa completa. Siempre hubiera tenido ahí a Inglaterra, que era una Inglaterra estuvo a punto de caer. Inglaterra no cayó porque se inventaron un caza de ataque muy superior al alemán. Y de repente, además creo que fue, es una buena anécdota que quiero recordar, que fue el inventor del Spitfire. Fue una especie de, no un granjero, fue una especie de, era un aristócrata de bajo nivel, que aficionado a la mecánica,
y inventó el motor que luego llevaría a estos aviones. Y era muchísimo más potente, mucho más rápido y mucho más maniobrable que el alemán, la versión alemán del Stuka alemán, que... No sé, yo pienso que Alemania estaba años luz. Lo que es en tecnología... No. Al principio de la guerra sí. Sobre todo... Y al final, justo antes de acabar la guerra, cuando vencieron a Alemania, Alemania tenía fábricas de aviones a reacción. Mira, estaban a punto de construirlo. Sí. ¿Sabes? Una de las cosas que hundió a Alemania... Bueno, ya, perdona, y de hecho, como todos sabemos, el padre de la astronáutica es von Braun, que era nazi, por supuesto. Pero mira, eso dice mucho de la tecnología. Para que tengas una idea, Alemania en ningún momento llegó a construir un portaaviones. Esto hizo... ¿Para qué se tenían submarinos? Tenían submarinos, pero resultó que no tenían suficiente producción de submarinos, porque se limitaban muchísimo. Lo que pasa es que los aliados se limitaron a hundir los submarinos uno a uno. No os olvidéis la máquina Enigma. Eso fue por la máquina Enigma clarísimamente. Que anuló los submarinos alemanes. De 40.000 marineros destinados a submarinos murieron 30.000. Es que fíjate el número. Es que se dice por 3/4 partes. Claro. Efectivamente. Y eso porque había un submarino en una zona del mar y otro desperdigado, yo que sé, a 3.000 kilómetros. Efectivamente. Y pues les pasa lo que les pasaba, los barcos pasaban por medio. Pues fijaos que las grandes obras de ingeniería alemana, como por ejemplo el Bismarck, el destructor de bolsillo Bismarck, que fue una de las grandes monstruosidades de la guerra, fueron a por él directamente. Fueron, en cuanto los aliados se enteraron de que lo habían votado, fueron a por él. Lógicamente. Y fueron a por él con todo lo que tenían. Querían arrasarlo nada más empezar. Lo que sucede, además fue muy curioso. Permitidme que gaste unos momentos en contarlo. No, para nada, esto es interesantísimo. A nuestros amigos oyentes les gustará. El Bismarck, el capitán del Bismarck, en cuanto se encontró que estaba enfrentándose a toda la flota inglesa, huyó. Intentaba hacer ataques relámpago donde le era muy fácil atacar y huir, porque él era muy superior en potencia y en potencia armamentística y velocidad. Sin embargo, llegó un momento en que le rodearon y se escondió en un puerto, si no recuerdo mal, sueco, pero no recuerdo creo que era sueco. Y debido a una labor de inteligencia realizada por los ingleses, le dieron a entender, empezaron a radiotransmitir todo el rato que venía la totalidad de la flota inglesa y cuya idea era capturar el Bismarck para añadirlo a su flota. Así que el capitán, porque le estaban denegando, habían solicitado el que les mantuvieran allí como refugiados, pero el gobierno se lo iba a denegar, y justo antes de que le denegaran el permiso de estancia allí, de que les echaran del puerto, el capitán del Bismarck escuchó las noticias que decían que le iban a intentar capturar el barco, una treta de los ingleses, así que lo hundió él mismo antes de ser capturado por los ingleses, y esto hizo que no hubiera llegado a entablar gran combate y se hundió él solito. No, estaba ya, me imagino, estaría medio desahuciado ya. El Bismarck, bueno, le habían estado bombardeando, pero como sí, era mucho más rápido que los barcos de sus contemporáneos, también imagínate la cantidad de horas de producción que se invirtieron en él. No llegó a entrar en combate. En ningún momento llegó a entrar en combate duro. O sea, probablemente hizo más daños de los que recibió. Pero el capitán del Bismarck le hundió él solo, sin haber llegado a entrar en combate por la estrategia aliada de subversiva. O sea, aquí tenemos discrepancia, ¿no?, entre táctica. Aquí tenemos una serie de discusión que yo creo que podemos dedicar un día. Podemos dedicar días enteros a discutir sobre la Segunda Guerra Mundial y nos pondríamos de acuerdo. Luego, si queréis, os cuento lo que pasó con el único portaaviones construido por los nazis. Solo construyeron uno y acabó sus días como almacén en un puerto. Acabo de contar al final la película. Bueno. No lo cuentes. No nos dejamos que lo cuentes. Bueno, volviendo a la batalla de Iwo Jima. Sí, nos emocionamos y bueno. Volviendo a la batalla de Iwo Jima. Esta operación recibió el nombre de Touchman, ¿no? Aislamiento. Los Estados Unidos, el día 19, el lunes, fue el día D, desembarcaron, pues hicieron un desembarco muy parecial de Normandía. Empezaron a soltar, pues eso, los 250.000 hombres por turnos
en la isla. Pero igual de chapucero, ¿no? Entonces que el de Normandía, ¿no? Sí, lo hacían efectivamente por cantidad y Sí. no por calidad o por... O por Bueno, táctica. Bueno, recordemos que era un desembarco, que un desembarco mucha táctica no tiene. Hay una playa y hay que soltarlos allí. Bueno, no te creas que no te dan táctica. o algo. Los Estados Unidos durante los días anteriores habían estado dedicando a buscar minas en las playas porque pensaban, ellos tenían la idea de que los japoneses habían minado completamente los alrededores de la isla, Claro. y no encontraron ninguna. Con lo cual realmente estaban extrañados, que no sabían exactamente a qué se debía o qué táctica habían tomado los japoneses, y estaban realmente... Los japoneses les estaban dejando entrar. Efectivamente, les dejaron desembarcar completamente. De hecho, en la isla no había nada. Nada de nada. O sea, desembarcaron y no encontraron a nadie. Con lo cual, evidentemente, los estadounidenses se preocuparon bastante. Sí, Pero claro. esto, aquí ocurre algo grave. Bueno, hay que decir que entre oleadas de desembarcos y tal, los Estados Unidos se dedicaba a lanzar oleadas de bombas y napalm a la isla, que vamos, la dejaron más arrasada de lo que ya estaba, quiero decir. No, el napalm para que los oyentes, para que los que no sepan, es básicamente sí. gasolina y Es- resina para que se pegue. Efectivamente, es como, Se prende fuego y efectivamente, se devasta es todo. una especie sí, de combustible inflamable, Sí. que bueno, aquello pues quema prácticamente todo lo que coge. Sí, sí, sí. Como- Y es eso, que como lleva resina, una especie de resina se te pega al Sí, cuerpo. se pega a lo que Y donde adiós. cae y no hay forma de quitárselo. Recordemos que como es un combustible basado en el aceite, no puede ser apagado con agua. Así que cuando las personas que estaban en llamas, gracias al napalm, No está basado en el aceite. bueno, quiere decir que era un Es combustible un basado en el combustible. petróleo. Quiero decir, Así. basado en el petróleo. Entonces, era como un alcohol. Cuando tú tienes una mesa llena de alcohol y se prende fuego, no le puedes echar agua porque lo único que consigues es que se extienda. Pues lo mismo en este famoso caso. fuego griego. Efectivamente. Sí, Tan- Pues en este caso era más o menos lo Entonces. mismo. La gente no podía apagar el fuego que había caído en el cuerpo porque no se apagaba. Aquello sí, la verdad es que la isla ha acabado hecho una pena. Un infierno. Sí, no, realmente sí. Entonces los estadounidenses, según tomaron la isla, empezaron a subir al monte. y bueno, según fueron subiendo, empezaron a encontrar cada vez más resistencia por parte japonesa. Empezaron a descubrir pues eso, que las terracitas desde las cuales tenían instaladas las metralletas de los japoneses, por lo cual se instaló allí y fue una auténtica matanza, porque evidentemente para acabar con los japoneses tenían que entrar, descubrir de dónde disparaban. Y encima una posición superior. Claro. Efectivamente, aquello sí. Entonces los estadounidenses lo que hacían era mandar oleadas de tropas de gente con lanzallamas sobre todo, y bueno, los médicos iban cogiendo a la gente caída, pero tampoco se metían en el frente. Pasaron allí, arrasaron, pero por número más que por otra cosa. Claro. Ellos lo que hacían era, por la orografía de la isla, los bulldozers y los tanques y la artillería lo tenía bastante complicado, entonces lo que tenían que mandar a oleadas de hombre, y detrás ya podían empezar a mover la artillería, pero a una distancia muy grande, y tampoco tenían objetivos claros japoneses, con lo cual no era realmente muy práctica. Tardaron bastante en conquistarla. Vamos, tardaron de hecho que en la batalla Más de un mes, ¿no? más de un mes. Sí, Más sí. de un mes. Sí, el día del desembarco era el 19 y el 28, que era la fecha donde se creían los Estados Unidos que iba a terminar, que habían calculado que iba a tomar la isla, no solo la tomaron, sino que la batalla, la isla la tomaron, digamos, ¿no? el 26 de marzo. El 19 el 26 del mes siguiente. El 26 Sí, de más o marzo, menos. que fue Un mes. cuando bueno, Más o menos. un bombardero estadounidense que venía averiado consiguió aterrizar en una de las pistas de aterrizaje de Iwo Jima. Entonces cuando se dio el momento, dice, bueno, ahora es cuando Estados Unidos puede decir realmente que ha tomado la isla, ¿no? Que tiene posesión. Ya hacer un poquito el balance del resultado de la isla, ¿no? O sea, de la batalla, bueno, digamos que unos 100.000 marines estadounidenses. 100.000. 100.000 marines estadounidenses Como desembarcaron una ciudad medianamente... Sí, como Alicante. Sí. prácticamente. Una ciudad Y bastante había grande. en la isla, los japoneses retiraron a todos los civiles que se dedicaban a En hacer Japón azufre. no sabemos cuántos había, no se sabe, ¿no? Sí, En, creo que en la ya isla Se calcula que japoneses, se calcula que unos 20.700 japoneses. Bueno, Los japoneses retiraron o sea, a todos un los 80% civiles y menos. llevaron tropas, efectivamente, las tropas a las órdenes del general Kiba Yashi.
Y de bajas podemos decir que los estadounidenses contabilizaron 6.821 y los japoneses 18.000. Yo viendo los números, realmente los japoneses no lo hicieron mal, ¿eh? Es decir, teniendo la posición que estaban, quiero decir, no tengan 100.000 contra 20.000 y en la proporción no es tan descabellada, es 1 a 4, bueno, no está mal. No, es fantástica. También decir pero que trajo... la importancia de esta batalla, ¿no?, radica en que la actitud tomada por los japoneses es lo que propició que los Estados Unidos decidieran mandar la bomba a Hiroshima. Vieron que los japoneses, sabiendo que tenían perdida la guerra y decían, se estaban inmolando prácticamente, y entonces decidieron acabar con la guerra y utilizar yo siempre he pensado que eso tampoco fue la verdadera razón. Hay muchas personas que han estudiado el caso de la bomba de Hiroshima y se dice que fue para asustar a los rusos, porque Japón estaba devastada totalmente, no tenía economía. Ese país es que estaba sin economía. No, lo que yo no he quedaba oído, ninguna fábrica. Lo que yo he oído no es que quedara fábrica o no. Lo que sucede es que los japoneses, aunque llegaran los americanos e invadieran Japón, sabían, si no demostraban radicalmente su superioridad y disposición a utilizar la fuerza, sabían que los japoneses, a una orden de su emperador, iban a suicidarse por él. La guerra estaba ganada. Sí, la guerra en sí estaba ganada. Lo malo es que sabían que cuando llegaran a Japón iban a tener que conquistar kilómetro a kilómetro y casa por casa, porque iban a tener resistencia férrea de cualquiera que viviera en una casa. Y cuando llegaron y no querían llegar allí y tener que aniquilar a toda la población. Ellos lo que querían era una victoria rápida y que no implicara tener que arrasar a toda la población japonesa. Pienso que asesinar a 300.000 personas es que de un plumazo. Fíjate la que montaron en Hiroshima. Realmente había más que una razón, o sea, quiero decir, razones estratégicas, evidentemente, demostración del poder militar estadounidense, que mejor que aplicar la bomba H, que ni siquiera, o sea, que la primera y afortunadamente la única. Porque hubo ha habido pruebas nucleares. Tiraron 3 bombas, me parece. No, una en Hiroshima y 2 en Nagasaki, creo. Nagasaki. Pero bueno, las tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Y tiraron una primero y luego a los días tiraron la otra. Pueden haber tirado solo una. Es que, según parece, después de la primera bomba, hubo algún tipo de intento de negociación o algo, pero no se fiaban de la respuesta que iban a dar los japoneses y decidieron que lo más seguro que había que hacer era dejarles claro a los japoneses que no... Yo en mi opinión estaba de más hacer eso. O sea que yo no lo justifico. Vamos a ver. De hecho, hace poco salieron una fotografía, no recuerdo si eran de Hiroshima o Nagasaki, y solo quedó un edificio en pie, de una ciudad de 200.000 personas. Sí. De hecho, un edificio de pie. De hecho, no sé exactamente por qué ese edificio quedó en pie. Es que es impresionante. O sea, yo no creo que estuviera justificado. Vamos a ver. Uno que opine lo que quiera. Vamos a ver. Está claro. Yo creo que durante la guerra Estados Unidos realmente no sabía lo que estaba haciendo. O sea, sí que lo sabía porque se han hecho pruebas y se sacaron pruebas. Estaban en guerra, es una situación diferente. Están en guerra, ven lo que tú dices, tienen que hacer una demostración de poder. Ellos precisamente fueron atacados por Japón. La guerra se estaba alargando mucho, sobre todo costando mucho dinero, mucha financiación que Estados Unidos no tenía. Efectivamente. Y tenían que acabarla pronto, porque si no, al final iba a tener que retirarse por falta de fondos. Imagínate otro Iwo Jima cada día, cada vez que te metieras en una nueva posición japonesa. Tenían que terminar con aquello rápido, aprovechando, hacer una demostración de poder ante el mundo, de que eran el imperio, y aparte acaban con la guerra, prácticamente. No sé, a mí no me parece justificado. Hombre, vamos a ver, la cuestión es que no te parece justificado desde una perspectiva histórica ahora, pero probablemente si estuvieras en la época y tuvieras que enfrentarte a eso o a la rendición. Yo te voy a decir una cosa, yo pienso que si por ejemplo Estados Unidos hubiera entrado a Japón, lo que decís vosotros, hubiera tenido que pelear en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, pero hubiera peleado contra adultos, no contra niños, contra bebés, contra ancianos, contra mujeres. Por supuesto, no, contra ancianos, contra mujeres y niños a lo mejor no, pero cualquier otro se hubiera lanzado encima de los... ¿Y eso justifica que mates niños de 6 meses, 1 año, 2 años? No estoy justificándote la bomba de Hiroshima. Tampoco quiero justificar la Segunda Guerra Mundial, porque no tiene justificación. Es igual que tampoco tiene justificación la Segunda Guerra Mundial sí que tiene justificación. Sí, Hitler. Pero si quitas a Hitler ya no tiene justificación. Lógicamente. Claro, lo que quiero decirte es que la guerra nunca tiene justificación. Sobre todo, bueno, yo creo que la Segunda Guerra Mundial es un caso muy claro de una guerra de defensa. De una guerra iniciada por una persona, un demente, y que no tienes más remedio que meterte porque si no sabes que en algún momento va a ir a por ti.
Eso es lo que le pasó a los americanos. Que a pesar de que había políticos que tenían ciertas simpatías hacia la política de Hitler y hacia las ideas de Hitler, se encontraron con que no se podían fiar de él. Sabían que era un maníaco, que estaba absolutamente loco, y tuvieron que acabar con él. Porque sabían que aunque tuviera ciertas simpatías, no iba a acabar hasta que no fuera él el que mandara. Hombre, Estados Unidos tenía bastantes razones para entrar en la guerra. Por supuesto. De hecho, entró cuando le convino entrar, no Claro, antes. efectivamente, Realmente, cuando Hitler devastó media tenía Europa, no hizo nada. tenían mayores Pues intereses que la autodefensa, quiero decir. Hombre, por supuesto. Evidentemente, Estados Unidos esperó tranquilamente a tener un bando correcto y entonces se metió en la guerra. Bueno, quizá un bando correcto, no sé, porque... Un bando correcto, un bando ganador, digamos. No, yo creo que... También en previsión a lo que se estaba haciendo, lo que sucedía en Europa, quiero decir. Yo creo que aunque Hitler no hubiera... Perdón, aunque Estados Unidos no se hubiera metido en la guerra... Fíjate las pérdidas que tuvieron los aliados con los japoneses únicamente. Estamos hablando de batallas como Pearl Harbor, Iwo Jima, la batalla de Midway. Estamos hablando de unas batallas en las que los japoneses se comportaban como dementes. Para la mentalidad americana y europea, occidental en general, el comportamiento de los japoneses no tenía ningún sentido. En cuanto se veían acorralados, se te lanzaban y se te lanzaban encima con una bomba o se lanzaban desde su avión. Los kamikazes, ¿no? Que Efectivamente. Estaban, que no llegaban cierto momento, se lanzaban con el avión directamente. Efectivamente, lo que veían es que no se podían fiar de su derrota. No podían decirse, bueno, te hemos vencido, ¿te rindes? No se rendían nunca. Es que cometieron el error. Estados Unidos, en mi opinión, cometió un error, y es un error muy grave para un militar, y es acorralar a tu enemigo. Tu enemigo nunca le puedes acorralar, Jaime, en cuanto es la que acorralas, si no, ¿cómo ganas una guerra? tienes que dejar una salida para la retirada. Fíjate. Nunca puedes acorralar a un enemigo, Jaime, porque pero se va a revolver contra ti. Pero es que al final, por ejemplo, es igual que en el caso de Berlín. Hay un momento en el que ya le has ganado a tu enemigo todo su alrededor. ¿Qué haces? ¿Que dejas que se refuerce y le dejes ahí en paz para no entrar a saco en Berlín y dejar que se refuerce? No, entras a saco en Berlín y lo arrasas todo y si tienes que capturar... Ya estaba arrasado eso, la Berlín. Sí, estaba la totalmente Berlín bombardeado. pero estaba bombardeado desde el aire, pero pues sabían que para capturar a Hitler iban a tener que entrar casa a casa, buscarle casa a casa, buscar búnker a búnker y luego matarlo de un tiro. Bueno, al final no hizo falta. Al final no hizo falta. Bueno, creemos que no hizo falta. Pero porque al final los soldados rusos que lo encontraron muerto, pues encontraron unos cadáveres calcinados. Pero al final la estrategia estaba clara. Había que entrar en Berlín y capturarlo personalmente. No tenías la opción de venga, ya hemos ganado. Ya solo le hemos quitado todo menos Berlín. Fíjate que... De Pearl Harbor, sobre todo, que... Hay gente que dice que se sabía que iban a bombardear, gente que no, gente que se dejó, gente que no se dejó. Yo creo que Pearl Harbor se pasaron los japoneses pronto. O sea, atacaron Estados Unidos cuando no tenían que haberlo hecho. Y lo atacaron muy mal. Fue un ataque que... Bueno, la batalla de Pearl Harbor, desde luego, les fue muy bien. Pero los portaaviones más grandes no estaban allí. Estaban furiosamente en el océano. Yo creo que atacando donde pudieron, pero que podían haberlo hecho mejor, yo creo. Pero ¿pensáis que ya se sabía? Dicen que se sabía ya. Y que se dejó que se bombardeara para entrar en guerra. Yo no lo creo. No lo Estados creo. Unidos no necesitaba una justificación. Efectivamente, si no vimos la guerra de Cuba. No hay tan justificación. Si no la hay, se la inventan y se declara la guerra. La guerra de Cuba le pusieron una bomba en su propio barco para decir que habían sido los españoles. Bueno, si recordamos, creo que fue en el 96, el gobierno americano pidió oficialmente disculpas a España porque reconocieron, por un estudio que habían hecho científicos norteamericanos, con los restos del... ¿Cómo se llamaba el barco? ¿Se llamaba... ¿Lusitania? No. ¿Puede ser? No. No me acuerdo. Bueno, pues que la caldera del barco, del acorazado Maine, había explotado por un accidente en la cartera. Al menos eso es lo que decían los científicos americanos, por supuesto. Claro, ¿qué van a decir? Hombre, pero recuerdo, han pasado 100 años. A mí personalmente no me importa. Pero bueno, todos sabemos que los grandes estados y las grandes potencias, o ya no digo militares, sino también, por ejemplo, fue en el siglo XX cuando Juan Pablo II corrigió la doctrina oficial de la Iglesia reconociendo que la Tierra era redonda, en el siglo XX.
no lo olvidemos. Bueno, de hecho la Iglesia pidió perdón a Galileo hace 2 días. 8 años, más o menos, 10 Efectivamente, años. quiero decir, Creo que fue el Concilio Vaticano II, si lo recuerdo. Fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿no? Fue al final de su mandato, iba a decir, bueno. Sí, bueno, de pontificio. su vida. Pero bueno, quiero decirte que bueno, la historia de esas, bueno, reescribir la historia no se puede, lo que todo lo que se puede hacer es especular, bueno. Realmente los japoneses, en mi opinión, entraron demasiado pronto en guerra con Estados Unidos o demasiado mal. Yo creo que personalmente Aunque lo tenían complicado. Yo creo que el ataque a Pearl Harbor se realizó muy bien porque fue un ataque por sorpresa, pero lo hicieron muy mal. Una de las cosas que querían haber logrado los japoneses era haber hundido un barco, haber esperado que los barcos salieran y justo en el momento en que saliera uno, hundirlo en la boca de la salida de Pearl Harbor para atrapar a los demás. Para bloquear la entrada al puerto y hacer que este puerto estuviera intransitable durante meses. No lo consiguieron. ¿Pero no os parece raro que los portaaviones más importantes estuvieran fuera? A mí me parece que los Demasiado chapuza, americanos, ¿no? Para... yo creo que los Hombre, americanos se harían algo. Con el clima que había y tal, a mí no me parece tan raro que tuvieran la flota un poco dispersa. Sí. Por si acaso. Yo creo que Quiero decir, fíjate hombre, si fue... No que lo supieran, pero sí que había la posibilidad de los servicios de inteligencia, imagino que sí que tendrían en cuenta que podría ocurrir algo parecido. Y aunque si lo hubieran sabido, a lo mejor no hubieran desplegado los aviones como los pensaban, como los habían Claro, desplegado. si lo hubieran sabido, hubieran planteado una defensa. Efectivamente, Si ellos hubieran planteado una plantearon defensa, o algún tipo de defensa para minimizar daños. Si el ataque estaba hecho, podrían plantear una defensa mejor. Les pillaron a todos, vamos, en Sí, pañales. efectivamente. Recordemos que los americanos pensaban que recordad que Pearl Harbor era una isla llena de japoneses. Vivían muchos japoneses ahí. Entonces ellos pensaban que la población japonesa de la isla iba a haber algún tipo de sabotaje. El Harbor está en Hawái. Las islas Hawái eran japonesas. Uh-huh. Entonces, de hecho, muchos de los propietarios actuales de las islas Hawái son japoneses. Pensaban que alguno de los isleños podría actuar como saboteador y destruir los aparatos colocándoles bombas o algo así. Entonces se les ocurrió que era mejor juntar todos los aparatos en el centro de la pista, de tal forma que si un posible saboteador tendría que cruzar la pista iluminada por los focos y así sería más sencillo protegerlos. Eso provocó que cuando se inició el ataque aéreo japonés, se encontraron todos los aviones agrupados en los centros de las pistas y fue muy sencillo volarlos todos. Por cierto, recordemos que la película de Pearl Harbor, la película norteamericana reciente de Pearl Harbor, hay un momento en el que despegan 2 aviones y heroicamente derriban algún aparato japonés. Ningún aparato americano llegó jamás a despegar de la pista. Ya sabemos que los americanos, pues bueno. Sí. Reescriben la historia según les parece. Sí, bueno, aquí también intentamos, ¿no? Con la memoria histórica y tal, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas de los que mejor no... Nuestros seguidores habrán visto que ha surgido la polémica hoy. Sí, Hay veces que tenemos ideas... batalladores. Sí, hay veces que tenemos ideas que estamos de acuerdo, otras veces estamos... Por cierto, quiero hacer constar que he leído por ahí que los japoneses quieren volver a tener ejército. Porque bueno, después de la Segunda Guerra Mundial son un país neutral, hay que verlos, pero ahora que lo consideran una humillación. Que sí que quieren volver a recuperar lo que es un ejército. Es que en la actualidad tiene una especie de fuerza de autodefensa, le llaman fuerza de autodefensa. Y como tal, no por decreto internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo Estados Unidos-Japón hacía que Japón era el escudo y ellos eran... Japón era el escudo y Estados Unidos la lanza. De tal forma que ante un posible ataque... ellos actuarían simplemente como defensa o proveyendo tecnología. Sí, pero tal como está la situación en Corea del Norte, yo creo que ha sido la causa por la que Japón ha solicitado a Estados Unidos. Recordemos que solo hay 2 países en el mundo que poseen tecnología norteamericana de defensa para barcos, defensa antiaérea para barcos. En concreto el sistema de control antimisil Aegis, que son España y Taiwán.
especial que hemos preparado y vamos a dedicar a nuestro amigo Edgardo, nuestro amigo oyente Edgardo, que nos ha pedido amablemente en un correo que hablemos sobre inteligencia artificial. Entonces esperamos, Edgardo, de Buenos Aires, que te guste. Vosotros, si tuvierais que definir la inteligencia artificial, ya que se han dado tantas definiciones sobre inteligencia artificial o IA, también llamada, ¿qué definición daríais? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es la rama de la informática que intenta crear algún tipo de programa de tal forma que el programa imite el comportamiento humano, al menos de lo que sería la inteligencia humana. Digamos que la inteligencia artificial está muy en boga últimamente, de los últimos años, dado que se utiliza en programas de reconocimiento médico, en sistemas expertos, y se utiliza en buscadores de internet, en sistemas de agentes inteligentes. Se utiliza mucho en investigación, en sistemas de simulación de conductas, en sistemas de simulación de vida. ¿Por qué? Porque todos, por ejemplo, a mí la parte que me ha parecido un poco más curiosa ha sido la de los sistemas expertos para sistemas médicos. Son sistemas basados en el conocimiento. Lo que se hace es, por ejemplo, consultar a un experto, por eso se llaman sistemas expertos. Se consulta a un experto acerca de determinadas conductas o situaciones. Eso se codifica en un programa y la teoría es que el programa responderá ante las situaciones planteadas por una persona igual que lo haría un médico o un experto. Esos sistemas están diseñados para aprender de sí mismos. Son sistemas que están diseñados o que en teoría deberían estar diseñados para aprender. Están diseñados para eso. Tenemos un ejemplo en las redes neuronales que tienen, entre comillas, una manera de aprender. Bueno, son sistemas que aprenden de sus propios errores. Son sistemas que buscan otros caminos y buscan la mejor solución, y si no la encuentran, aprenden. Son sistemas, por ejemplo, los sistemas basados en algoritmos genéticos son programas que aprenden de sí mismos. Tenemos también la lógica difusa o lógica borrosa, o en inglés fuzzy logic, que está muy conocido. Efectivamente. Yo creo que es interesante comentar que los sistemas actualmente que más utilizan la inteligencia artificial son, por ejemplo, los buscadores de internet. Los buscadores de internet están basados en unas pequeñas partículas llamadas agentes, que son pequeños programas que transmiten información y que son capaces de comunicarse entre sí. Al final, todos estos programas lo que hacen es interactuar entre ellos y cambiar sus acciones dependiendo del ambiente o de la situación de su entorno. Esto les permite aprender. Al final todo funciona como un gen, por eso se llaman los algoritmos que utilizan, por eso se llaman algoritmos genéticos. Porque están imaginaos un vector en binario 01, 01, 001, por ejemplo, y que cada uno de ellos representa un agente, y cuando un agente se encuentra en un estado nuevo, cambia. Eso lo que permite es que el vector original cambie y así presentar una nueva posibilidad al programador, presentar un camino nuevo. Se ajusta. Efectivamente, se ajusta a su entorno. Entre comillas, se va ajustando poco a poco. Efectivamente, van encontrando nuevas soluciones al entorno. Son sistemas que teóricamente piensan. Originalmente, hace muchos años, hubo una persona que se llama el señor Turing, que inventó el test de Turing. El test de Turing es un test que intenta ver cuando una máquina tiene realmente algún tipo de inteligencia artificial. Es un test un poco primitivo, pero que va a ayudar a nuestros oyentes a darse cuenta de lo que quería decir Turing con inteligencia artificial. La idea es una persona en una terminal de ordenador haciéndole preguntas a otro a través de un servicio de mensajería, y el que responde, la persona que está en la terminal no sabe si es una persona o es un ordenador. Y dependiendo de las preguntas que haga la persona en el puesto, dependiendo de las respuestas que dé, se sabe si es una persona o no es una persona. Cuanto más tiempo tarde la persona en darse cuenta de que no es una persona sino un programa, más nivel tiene esa inteligencia artificial. Yo creo que todavía no se ha conseguido lograr con el 100% de éxito. No, por supuesto que no. Es muy difícil. Por supuesto que no. De hecho, también
se puede pensar que estas potentes máquinas que se utilizan para jugar al ajedrez, ¿creéis que es inteligencia artificial? No, yo creo eso que no. son... Simplemente es una calculadora muy grande, Efectivamente. memoriza jugadas. Yo digo que es un procesador gigante. Un procesador de un tamaño descomunal. Efectivamente, lo que son máquinas que son capaces de detectar jugadas muy avanzadas. Analizar probabilidades a una Es una base de datos, es una capacidad tremenda. Dejémoslo claro, o sea, tú nunca puedes ganar una máquina como, por ejemplo, un Deep Blue mejorado. Bueno, sí, a Deep Blue no han ganado. Bueno, pero no, pero dejemos claro por qué se ganó a Deep Blue. Deep Blue era una computadora que era capaz de pensar hasta un máximo de 20 jugadas a partir del momento del tiempo en el que se encontraba. De predecir 20 jugadas, todas las variantes de 20 jugadas más adelante. Lo que sucedió es que su rival era capaz de pensar en niveles más allá de esas 20 jugadas. Por eso fue capaz de vencer a Deep Blue. Sin embargo, las versiones mejoradas de Deep Blue y de otras máquinas jugadores de ajedrez actuales son capaces de predecir hasta miles y millones de jugadas. Es lógico, simplemente por la memoria que tienen para almacenar jugadas. Efectivamente, y el procesador y tiempo de proceso. Lo único que necesitas es tiempo de proceso. Es imposible ganar a esa máquina porque en el momento en que tú haces una jugada, ella va a elegir el camino que le lleva a su victoria. Y no se cansa. Y no se cansa. No tiene estrés. Efectivamente. No tiene sueño. No acusa bajo presión. No tiene pérdidas de memoria, no acusa nada y por lo tanto siempre gana. En este tipo de máquinas se utilizan mucho en juegos de guerra, en sistemas militares que predicen guerras nucleares, que predicen, o como comentaba Jaime, sistemas que predicen el tiempo, la formación de nubes, sistemas muy caóticos que son la única forma de predecirlo son contar con todas las variables que se conocen. Por eso los sistemas meteorológicos no son 100% fiables, porque no conocemos todas las variables que llevan acompañado el clima. Sí, además que en cuanto cambia una variable, por muy pequeña que sea, puede cambiar todo. Recordemos la teoría esta de la mariposa. Efecto mariposa, que bate las alas en Japón y se produce un huracán en Estados Unidos. Efectivamente. Eso es. Esto nos lleva a la teoría del caos. También tenemos que hablar de las redes neuronales. Las redes neuronales son eso precisamente, una red de neuronas. Una red de neuronas que es básicamente un árbol de un montón donde cada uno de las ramas representa a un nodo de decisión, a una decisión, a un evento. Actualmente las máquinas de inteligencia artificial más complejas intentan imitar el funcionamiento de la mente humana, que son precisamente las redes neuronales. Y la lógica difusa. Es lógico, porque mientras que un programa normal lo que hace es intentar encontrar una solución óptima y puede que no la encuentre, lo que hace la lógica difusa es encuentra una solución, pero luego ve que hay una solución un poco mejor y varía hacia la otra solución, pero sigue calculando y ve que hay una solución con menor error y varía hacia esa solución, de tal forma que siempre va quedando menos error en la lógica difusa también tiene una diferencia muy importante, y es que no se estiman los valores en función de unos o ceros, como es la lógica clásica. Efectivamente. Conocemos, la gente que estamos metidos un poco en el mundo de informática y tal, todos sabemos que la lógica clásica está basada en unos o en ceros, o está encendido o está apagado, o es luz o es blanco. Sin embargo, la lógica difusa no. La lógica difusa piensa como el ser humano, o sea, intenta imitar el pensamiento del ser humano. Tú puedes ver una persona que a lo mejor mide un 80 y tú puedes pensar que, bueno, es alto. Tú mides 1,50, es una persona de 80 y dices, para mí es alto. Sin embargo, una persona que mide 2 metros, pues dice, oye, a mí esta persona que mide 1,80, para mí es bajo. Es decir, intenta simular el pensamiento relativo del ser humano. Efectivamente, en este caso podríamos encontrar que una persona es un 80% alto y un 20% bajo. O sea, no se trata solamente de, como dice Jaime, de unos y ceros, sino de valores estadísticos de una progresión. Son umbrales, perdón. Y se ajusta, claro. Bueno, por supuesto. Se va ajustando, de lo que comentábamos. Se va ajustando hasta alcanzar el valor óptimo. Un valor óptimo que no tiene por qué cambiar. Por ejemplo, imaginaos un sistema de aire acondicionado. La idea es que no cambie. Claro. La idea es que siempre llegue al óptimo. Efectivamente. Imaginaos un sistema de aire acondicionado. El detector de calor detecta que para convertir la temperatura en temperatura ideal debe ponerse a 10 grados. Se pone a 10 grados
y la temperatura pasa de la temperatura ambiente, en vez de ponerse a, digamos, unos 25 grados de la temperatura normal, se pone en 15 grados. Se ha pasado, pero lo que hace entonces es volver a cambiar de estado y decir, bueno, pues ahora tengo que emitir aire en otra dirección para compensar. Y ahora ya no está en 25 grados, sino está en 27. Bueno, pues ahora tengo que compensar otra vez y vuelve a estar en 19. De esa forma, alternando alrededor de un valor óptimo, oscilando alrededor de un valor óptimo, se obtienen estados donde la situación es mejor y no es un valor único. Lo que nos diría durante la lógica clásica es que ha encontrado un valor y se mantiene en él, mientras que en este caso oscila intentando encontrar un valor óptimo. Estos sistemas basados en inteligencia artificial se utilizan actualmente en muchas aplicaciones. El 90% de... Pero desde aparatos de aire acondicionado, la nevera, los aviones, todo. Cualquier cosa... Efectivamente, lavadoras, relativamente... cualquier cosa, utiliza mecanismos de fusilógico. No estamos diciendo que tu lavadora, la lavadora que tienes en casa, tenga inteligencia artificial. Pero sí estamos diciendo que tu lavadora si la tiene, pero que los oyentes no piensen que se va a levantar un día y se va a poner en un libro o va a escribir un poema. Hablando de poemas, ¿vosotros pensáis que la inteligencia artificial implica inteligencia emocional? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que yo entiendo la inteligencia como la capacidad de adaptarse al medio, adaptar el medio a mí. Tal como está ahora no lo implica, pero yo creo que debería implicarlo. Yo creo que debería implicarlo, pero tal como está ahora no lo implica, simplemente... podemos verlos como grandes calculadoras que encuentran un valor óptimo. Es que recordemos que el cerebro humano no es más que eso, es una red de neuronas que tienen dos valores, 0 y 1, y que emiten pulsos eléctricos a las neuronas comunicadas por el axón. Sí, pero tiene un sistema de funcionamiento tal que podemos llegar a obtener una solución estimando valores que no existen realmente. Pero Iván, tu cerebro funciona así. Lo que quiero decirte es que una red de neuronas lo suficientemente densa y lo suficientemente compleja puede llegar a ser así. No estoy hablando de futuros en plan, digamos, Terminator o tal. ¿Sabéis qué tamaño tendría una red neuronal que imitara el comportamiento de una hormiga? Pues probablemente inmenso. El tamaño del Bernabéu. Aproximadamente. Eso, el del ser humano. Imaginaos. Sin embargo, no estamos hablando de una tecnología completamente disparatada. Cierto es que con los procesadores actuales no podemos llegar a este tipo no podemos desarrollar una red neuronal de este tipo. Sin embargo, la computación cuántica sí nos da este tipo de tecnología, sí nos da esta posibilidad. Una puntualización. El Bernabéu es el estado Santiago Bernabéu para los que no vivan en Madrid o en España que lo conozcan. Bueno, el Santiago Bernabéu es el estadio del Real Madrid. No, yo creo que es bastante conocido. Bueno, sí, pero por si acaso. Efectivamente, hace muy bien en puntualizar. Estamos con los ordenadores cuánticos. Sí, cuando hablamos de un ordenador normal y estamos hablando de redes neuronales, si no recuerdo mal, el peso, cuando quiero decir el peso, perdonadme, quiero decir el tiempo de proceso que tarda un ordenador en procesar una red neuronal, si no recuerdo mal, es el cuadrado del logaritmo. O del logaritmo, es una progresión logarítmica, si no recuerdo mal. Ya lo miraremos y os lo contaré para el programa que viene. Pero eso lo que quiero decir es que es un tipo de red que lleva mucho tiempo. Hace que un procesador lleve mucho tiempo. Hay que integrar la red. Hay que entrenar la red. Datos. Y hay que eso lo que lleva es a una red de un peso y que lleva un tiempo de proceso enorme. Eso con un procesador actual no es posible. Son tiempos de proceso que se acercan al infinito. Sin embargo, o que tienden al infinito, perdón. Sin embargo, con un computador cuántico estaríamos hablando de una capacidad de proceso cercana a esta posibilidad. No, está claro que con el tiempo se va a conseguir, pero yo lo que planteaba hace un momento era un paso más allá. ¿Realmente un ordenador va a conseguir llegar a ser inteligente? Yo creo que como un ser humano. No que me calcule un valor, porque eso lo pueden hacer ahora mismo los Yo creo que en el momento en que desarrollas una red de neuronas similar a la humana, tienes un ser humano.
A lo mejor ese ser humano no tiene forma de Pero será virtual. Tienes No tiene una nada que máquina ver, ser humano capaz de virtual. desarrollar pensamientos Una máquina inteligentes. virtual. Pero, Los Iván, seres ¿qué humanos. diferencia hay entre una máquina capaz de simular pensamiento humano y una máquina que tiene pensamiento humano? No hay ninguno. Ahí entramos en temas de alma, si tenemos alma, si no tenemos alma. No, Eso es un simplemente, tema peliagudo. simplemente el cuerpo humano, o sea, no solo es una red de neuronas. O sea, la red de neuronas, a través de los estímulos que recibimos o la información que recibimos, nos supuesto. suelta unas Pero, hormonas Iván, en la sangre que nos hace es que reaccionar yo- de una forma u eso lo otra comentábamos y antes. nos dirige la línea de No, pensamiento. eso lo coment- Una máquina no tiene por qué pensar como un humano. No, pero tú imagínate que pones a un simulador de persona. Imagínate un simulador de persona en un ambiente virtual similar al de la calle, donde recibe estímulos que son visuales, táctiles y olfativos. ¿Qué diferencia hay entre ese programa de simulación y una persona de Porque verdad? es una No hay ninguno. simulación. Pero la no hay ninguno. simulación nunca es real. Da lo mismo, tú esa simulación Ni la la colojas modelo. en un cuerpo robótico y tienes una persona. No. ¿Cómo que no? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Además, fijaos una cosa, estábamos hablando antes que conocemos aproximadamente un 10%, si llega, del funcionamiento del cerebro humano. Entonces, Bueno. lo que estamos intentando imitar sería Eso es. ese 10% y el otro 90%. Yo creo que se pueden llegar a crear, o sea, llegarán a crear máquinas que tengan razonamientos lógicos y inteligentes. O sea, quiero decir, que sean capaces de adaptar el medio en el que están para sus fines o para su Claro, pero o ya- para- o aplicar sus Pero directrices. podrían llegar a sentir Yo creo que en el momento en que se desarrolla lo Pero suficiente, que, o no sea, hay cuando ninguna hablamos de diferencia. sentimientos, ¿a qué te refieres? por ejemplo, ¿hay pero visto? un sentimiento es una herramienta, no es un fin. O sea, yo no hago algo inteligente para sentir tal cosa, sino que porque ese sentimiento me produce a la vez una No es reacción. cierto, la existencia humana, el No, existencialismo humano, un momento. eso es Por ejemplo, encontrarse a sí mismo, un momento, encontrar un sentido a tu un vida. momento, Es una máquina, Jaime, no... el Un miedo, sentido de mi vida el miedo es un sentimiento que tienes tú, que es un mecanismo evolutivo de defensa. Claro. El miedo hace que cuando tú ves un león, te entre miedo y te den ganas de correr en dirección contraria. Eso es un mecanismo que puede ser programado. Adquirido, es un mecanismo adquirido. de hecho. Comportamiento supuesto. adquirido, evidentemente. Pero, O sea, por ejemplo, hay otros... es que la mayor parte de los sentimientos son así. Los sentimientos básicos, yo ¿cuáles son? entiendo la inteligencia, como por ejemplo en la película 2001, cuando coge el mono el palo, lo mira y dice, esto lo puedo utilizar para esto. O sea, no tiene ninguna razón, ni no se había hecho antes. Es Simplemente bueno, sí. él crea algo, o sea, busca hacer algo Capacidad que creativa. efectivamente se adapta al medio. O sea, utiliza las herramientas que posee para tal. Evidentemente no es lo mismo que decir voy a tener sentimientos porque los sentimientos me provocan Pero que se agreguen endorfinas y me siento bien. El No, ser- no es lo mismo. El ser Pero humano, es que hasta si los me perros escucháis tienen un momento, sentimientos. Por ejemplo, un pensamiento inteligente es decir, voy a crear una máquina que me facilite la vida. Voy a crear un carro que me permita llevar más cosas hasta Pero mi estamos, casa. pero estamos hablando de inteligencia artificial. Para llevar eso utilizas una carretilla, no te hace falta construir una máquina. ¿Entiendes lo que digo? Que Claro, el ser humano, es que el ser humano, necesita... no solo tiene inteligencia, sino que además tiene posibilidad de utilizar diversas herramientas, o sea, como son sus Sí, manos, pero sus el pies, ser sus humano, el capacidades. ser humano necesita saber para qué está en el mundo. Necesitas tener un objetivo en la vida. Necesitas Yo creo que tú- preguntas el tú famoso necesitas- dónde venimos, de dónde Tú vamos. necesitas saber que estás en el mundo porque tienes tus necesidades cubiertas. Si no, no te lo plantearías. Sí, la famosa pirámide de Maslow. Que Efectivamente. O los sea, tú oyentes estás arriba y seguramente entonces conocerán. pues te haces preguntas. Si no, no te las harías. Efectivamente. Evidente, una máquina, mientras tenga satisfechas sus necesidades, o sea, si tiene pensamientos inteligentes es porque tiene un fin. El ser humano, porque Pero necesita... no tiene por qué tener un fin como Y nosotros el de ser humano, ¿y ahora entonces, qué hago? Piensa una cosa, el ser humano entonces, ¿por qué tiene necesidad de enterrar a sus familiares? Una máquina... No, eso es No, un comportamiento adquirido. adquirido. Eso A no los fallecidos, ¿qué se les hace? O se les entierra o se les incinera. Un momento, Se les incinera normalmente- antes se les comía. Tú antes se moría tu abuela y te la comías. No, normalmente no. Hay Estos tribus- son- hay estos son uno- comportamientos muy extremos y muy raros. vamos a ver. Hay No, tribus, nada de hay eso. tribus en África que cuando se muere un familiar, lo incineran, las cenizas las echan a la comida y se lo comen. Porque para ellos, ese Pero- ser humano, pero no se lo ese com- familiar va a formar parte Bueno, de pero ellos. eso es una cuestión cultural, porque realmente... Es que no- eso, o sea, no se efectivamente, lo has dicho tú primero- perfectamente, es una cuestión cultural. Muy bien. Porque esto es una Pero época se en lo la que pone- no pero tienes comida. El canibalismo no está bien visto en la mayor parte de las religiones porque las enfermedades que pueden haber Un matado a momento, esa persona te las un momento, adquirirías te has metido ya en el tema de la religión. La cuestión de si una No, 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 inteligencia no. artificial te El lo tema de la antropología. 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 Yo no ahora me vengo de religión. Gracias. Quiero decir, vamos a ver, no te comes a tus fallecidos porque han podido coger una enfermedad y si tú te lo comes por ahí Eso también es comes porque también. tu cultura avanzada tecnológicamente te dice, cuidado con tu abuela que se ha muerto de difteria, si te la comes vas a pillar No, la difteria. eso lo hacen generaciones y generaciones. Si mi familia muere y yo la dejo en la puerta de casa, antes de que se pudra, normalmente se pudre eso y lo que hay alrededor.
y me trae una serie de infecciones y una serie de Bueno, ¿y por qué enfermedades, por con qué lo cual yo sentimos- tiendo o a enterrarlos o a hacer desaparecer los restos. ¿Y por qué sentimos dolor cuando un familiar muere? ¿Creéis que un ordenador, una máquina, por mucha inteligencia artificial, podría sentir eso? Si tú has nacido y a los 6 meses te llevan a otro extremo del mundo y no conoces a tu padre, es tu familiar, pero si muere no te da pena. Pero te sientes solo, por ejemplo. Te sientes solo. Una máquina, ¿no? ¿tú Si crees que se te podría han criado sentir sola? otros, ¿no? Te sientes... Yo tú me sientes- gustaría... Tú sientes un sentimiento de pérdida. O sea, no es pena porque se ha muerto, sino es pérdida. He perdido yo algo. Antes, que una herramienta que tenía, yo tengo un boli en la mano, se me ha roto, pues ya no funciona. Pues sentimiento de pérdida. Es muchísimo mayor una persona, pero sencillamente eso, no es un sentimiento de pérdida. Sí, efectivamente, Es es un como- grado del mismo Es sentimiento. un símil poco afortunado, pero es como el dejar unas drogas. Lo que te produce es un sentimiento de mono, de que tú tenías algo y lo has perdido. Te cubría una necesidad, te provocaba un Pero es diferente. sentimiento de bienestar Pero- y ahora ya no. Entonces, pero es diferente porque eso es una dependencia física. Yo es que quiero ir un paso más allá y por ejemplo, pero, ¿habéis por ejemplo, visto la película? un toxicómano, o sea, la dependencia no solo es física, o sea, no solo tienes menos, sino mentalmente también. es una dependencia física, Iván. De hecho, cuando los tratan, les dan morfina y les dan Bueno, droga sí, en menor cantidad. Y una precisamente porque es pero una una dependencia depresión también es física. Por Y a ti supuesto. cuando se te muere un familiar, lo que te ocurre es una depresión. Que momento, tu un cuerpo físico. segrega hormonas que a ti te provocan un estado de ánimo. Es que las drogas lo que hacen es alterar la percepción y alterar tu sistema metabólico Pues, para pero, provocarte pues, estados de ánimo descontrolados. eso Escuchadme un momento, que se está poniendo la cosa interesante. A ver. ¿Habéis visto la película El engendro mecánico? Sí. No sé si la habéis visto. Es bastante Sí, conocida. sí, por supuesto. No sé, Yo creo Iván, que- tú no has visto. yo Hay creo que una, no. hay Es una una escena. película de los años 70. Es, Sí, aproximadamente. es un programador que en su trabajo pues desarrolla una inteligencia artificial dentro del ordenador. Ujú. Y a mí me encanta una escena de esa Sí. película cuando dice, padre, ¿cuándo me vas a sacar de esta Sí, caja? el ordenador lo utilizaban para analizar sistemas y bueno, pues un poco predecía en qué zonas podría haber hambre, o sea, bueno, lo que estábamos un poco hablando, que el tiempo cómo podría variar, etcétera. Y efectivamente hay una escena que le dice el ordenador al creador, le dice, padre, tengo una pregunta. Y dice el otro día, me dice, padre, ¿cuándo me vas a sacar de esta caja? Claro, y Claro. el creador se empieza a reír, empieza jajaja, qué gracioso, va a contar un chiste. Pero claro, dices tú, madre mía, la que se va a montar La ahí. que se va a montar ahí, Porque el resto de la película es el ordenador Intentando salir de la caja. intentando tomar conciencia a sí mismo. Hay, y ser como un hay- ser hay humano. otra película, ¿no? Es el edificio inteligente, ¿no? Que es... Ah. No sé cuál exactamente quién es. Es un Esta edificio película- dotado de inteligencia artificial que película- decide no dejar entrar ni salir a nadie. Entonces Es que- un personaje se queda dentro y bueno, la historia de cómo sale, que te vuelve a entrar, bueno... Esta película el ordenador lo utilizaba para, bueno, una de las funciones que tiene el ordenador era de domótica. Manejaba la casa del Era un creador. criado de De la hecho, la mujer está dentro, bueno, la secuestra y tal, y bueno, ahí está un poco la trama Claro. que Sí, bueno. yo la verdad que aconsejo bastante a los Es una clientes. película de suspense adictiva. Sí, además que no, tampoco es demasiado conocida, pero plantea unas cosas que me parecen muy, muy interesantes. Y otra película, por ejemplo, Pinocho. ¿No pensáis que eso es un niño de madera que quiere ser Humano. humano? ¿Qué opináis? Porque al fin y al cabo el niño estaba vivo, porque era de Yo madera. lo que yo creo es que ahí estamos dotando, pues el típico comportamiento humano es dotar de cualidades humanas a objetos que no son. Que si os fijáis, animados. si os fijáis, O sea, la yo película- creo que una un cosa es momento. la inteligencia en bruto, o sea, es decir, un procedimiento, un razonamiento inteligente, y otra cosa es ya mezclarlo con sentimientos humanos. Vale, piensa Y además esos en, sentimientos no son inteligentes. piensa en HAL de 2001. ¿Qué? HAL era una máquina diseñada para controlar una nave espacial y para desarrollar todas las tareas a bordo de esa nave. Quizás nuestros oyentes hayan visto todos la película de 2001. Sí, yo, de Probablemente. todos modos, bueno, vamos, habrá oído hablar de ella porque Por es supuesto. una película muy, muy conocida. Si no, os recomiendo el libro de Arthur C. Clarke. Es una maravilla de película y de libro. Y merece mucho la pena. Bueno, a mí no me gustó mucho. tampoco. Mejor mi opinión personal. Sí, la verdad tampoco. Yo recomiendo el libro porque te puedes saltarlas automáticamente en las últimas 20 páginas. Bueno, si recordáis, HAL era una inteligencia artificial que en algún momento de la película se vuelve loca y mata a sus pilotos. Si habéis leído la serie de 2001 o sabéis algo de la serie de 2001... Puntualicemos que los mata porque le intentan desconectar. No, un momento, Sí, un momento, se un vuelve- momento. Sí. HAL no mata a la tripulación por eso. HAL mata a la tripulación porque le mienten. HAL, si habéis Pero leído... Perdón. Pero si habéis leído, un momento. él sabía que la nave se iba a autodestruir. No, Y HAL por dentro- sabía
que la misión principal del Discovery era encontrar el monolito de Júpiter, mientras que la tripulación se le había ordenado a HAL específicamente que no desvelara este hecho a la tripulación. HAL tenía órdenes de no desvelar a la tripulación que la misión principal era la descubrir el monolito de Júpiter. Entonces, según parece, te digo porque lo explican en la siguiente película, en 2010. HAL, ante esa confusión como primera orden tenía que servir a los humanos y siempre ser veraz con los humanos y protegerlos de todo. Sin embargo, también le dan la orden contraria de mentirles descaradamente ante la misión verdadera del Discovery, que es encontrar el monolito de Júpiter. Entonces, HAL se encuentra en un momento, en una encrucijada donde por un lado se les pide que le mientan y por otro lado que no le mientan. Se vuelve paranoico y en algún momento empieza a matar a la tripulación. Yo lo que me gustaría llevar al oyente es al momento final. Bueno, mientras que no cuentes el final de la película, No, ya va. no vale, Sí, pero no, te dejo, Juan, que vas a contar el final. Sí, tú has dicho antes que le intentan desconectar. Cuando está HAL diciendo, por favor, no me hagas nada, llega un momento en que HAL tiene miedo. Yo creo que el instinto de supervivencia, es una especie de misión. Si tú tienes un objetivo e intentan pararte antes de tiempo o ves que esa misión está en peligro, tu instinto consiste en mantenerte Autoconservación, supervivencia. Efectivamente. Bueno, pues el ser humano en la autoconservación es un instinto muy, muy arraigado. Pero es posible que sea... Eso es principal. Efectivamente, eso es también posible programarlo. Es más importante. Lo que quiero decirte es que una máquina en la que logras programar ese sentimiento sigue siendo una máquina, porque no va a dejar de ser una máquina, pero es una persona. Y una persona, aunque tenga el cuerpo mecánico o de cualquier otra forma, no estamos hablando de una persona. Mira, ahí No Iván y estoy de yo acuerdo, estamos de no estoy de acuerdo. acuerdo. Un espejismo, tú ves un espejismo y parece de verdad. Una cosa es que Una parece cosa verdad. espejismo no lo ves. Tú programas una inteligencia, artificial y eso no deja de que Una sea inteligencia por tener instinto de autoconservación no es una persona. Porque si no, mi perro sería una persona. No estoy diciendo que no te sea una persona, estoy diciendo que es una personalidad. Tu perro, por muy perro que sea, sigue teniendo una personalidad. Tu perro que no se comporta igual que el perro del vecino. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su personalidad. Tu perro en sí tiene una personalidad diferente a la de otro perro. No se comportan todos igual. A ti un perro que te quiere y el otro no te quiere. ¿Por qué? Porque su personalidad le dice que te quiera. Eres su amo, te quiere. Y un perro no es un ser humano. Si logras dar una inteligencia, no tiene por qué ser emocional, a una máquina, esa máquina ya no, en el momento que tiene personalidad, es una persona. Aunque sea una personalidad virtual. Aunque su mundo de donde proceden para sus... ser una persona yo creo que hace falta algo más que tener una personalidad. Porque... Yo creo que ahí estás equivocado. Yo creo que en el tengo momento en que un logras amigo simular que una persona es una que persona. tiene una mascota que es un conejo. Y el conejo tiene unas costumbres que no tienen otros tipos de conejos. O una cobaya o un hámster. Y vienen completamente diferentes a otro tipo de la misma raza. ¿Pero creéis que se podría conseguir con las tecnologías de ahora o habría que innovar otro tipo de tecnología? Por ejemplo, la película Blade Runner tienen inteligencia artificial y no eran máquinas, eran biomecánicos. Organismos cibernéticos. Eran ¿Pensáis que de esa manera biológicos, eran biomecánicos? ¿Pensáis que de esa manera se podría hacer? Por ejemplo, Frankenstein, el libro Frankenstein es una joya de la literatura universal. Efectivamente. Crea vida a partir de la nada. A partir de restos de vida. Restos de cuerpo. Pero Frankenstein es un poco diferente, quiero decir, ya utiliza, digamos, materia, sería como el primer cyborg, ¿no? Digamos. Pero fíjate, me estás... Pero yo lo que quiero decir es que la inteligencia es la capacidad de desarrollar pensamientos inteligentes, no de sentir emociones ni de tener una personalidad completa. Así, ¿un niño recién nacido es una persona o no es una persona? Hombre, si ha nacido supongo que es una persona. Pero no tiene capacidad de crear nada. Pero sí aprende. ¿Y qué? Y tiene pensamientos inteligentes. Pero un programa de inteligencia artificial también aprende. Porque un niño pequeño llora cuando quiere comida.
Y un programa que necesita determinado... Porque él necesita. hace determinadas cosas hasta que aprende que hay una de ellas que provoca un Eso es un por lo programa... cual aprende eso y aplica. Eso también eso lo puede, es un pensamiento inteligente. Eso también lo puede hacer un programa de inteligencia artificial muy primitivo. Solamente tienes que cambiar el sonido que hace de pedir hola, pero quiero es que eso datos, no es lo que a decir, convierte a un niño en una quiero, persona. tengo hambre. Eso no convierte a un niño en una persona. Ah, pero tú me estás diciendo eso. Tú me estás diciendo que... Pero te he dicho que ese niño es inteligente. Bueno, no te estoy diciendo que sea una persona. Pues yo te he Por eso, preguntado si vamos, un niño es una persona o no. Sí, hombre. Pues entonces un programa básico de inteligencia artificial es una persona. O tiene potencial para ser una persona. Bueno, la verdad es que es interesante, estamos llegando a la conclusión No. de que un niño es una persona y que un perro es un perro. La verdad es que por lo menos en algo estamos de acuerdo. Realmente, probablemente sea más inteligente un perro adulto que un niño. Al menos en potencia. Potencialmente no, pero a día de hoy sí. Pero lo importante, tu perro te quiere, Iván. Mi perro me quiere y me sigue. Y Sí, tú sí. quieres a tu perro también. Bueno, ¿eso significa que Iván es una persona o no es una persona? ¿Eso quiere decir que tu perro entonces te quiere por aprendizaje o porque realmente tiene sentimientos? Exacto. Es que Fíjate, es los una pregunta perros peliaguda. tienen pesadillas. ¿Por qué los perros tienen pesadillas? Y a veces tienen miedo porque tienen sentimientos. No, son métodos de defensa para autosupervivencia. Vamos a ver. Es que tú eres igual. Tú te hace un perro muy grande, guau, y sales corriendo en dirección contraria. Llámalo perro, llámalo león, llámalo como lo quieras llamar. Evidentemente, Pero, ¿es un método de conservación o es que has tenido miedo? evidentemente, el miedo es un sistema de Efectivamente. autoconservación. Bueno, pues entonces ese miedo que es parte de tu Pero personalidad es que programable. porque yo estoy programado así. Por supuesto. Pero Es una que tú eres una máquina. pese a ser inteligente, no tiene por qué estar programado igual que yo. Por supuesto. Es que tu programación la dicta cuando digo tu mente me refiero a la red de neuronas que dirige Mi tu cerebro. programación viene escrita en el código genético. Bueno, cuando digamos lo de programar, queremos decir aprendizaje. Claro, efectivamente, efectivamente. O Para sea, ser inteligente, todos sabemos que un eso es. bebé cuando nace tiene que tener algo muy primitivo. Es como, que es como una pizarra en blanco. ellos Tiene las cualidades para tienen- poder hacer y Sí, va sí. desarrollándose. Ellos tienen las cualidades de reconocer el espacio y el tiempo. Efectivamente. Si tú naces sin eso, es que no se puede vivir. Bueno, hay capacidades innatas en los bebés. Hay Especialmente el espacio y el memorias. tiempo. Conocimiento innato, conocimiento Claro, preaprendido. Bueno, Hay algunos conocimientos que los niños nacen con ellos, está claro. Si no, no serían capaces de reconocer. es igual que un ordenador, bueno, nosotros lo sabemos, oyentes muchos lo sabrán, cuando tú arrancas un ordenador o construyes un ordenador, necesitas que tenga unas instrucciones muy básicas, porque es que si no, no arranca. Exacto. Luego ya instalarás el sistema operativo que quieras, los juegos, los programas, lo que sea. Pero necesitas algo muy básico, si no, no arranca. El ser humano es el espacio y el tiempo. Efectivamente. Bueno, y estos son temas filosóficos también, cuidado, que nos estamos metiendo en unos temas que te van coleando mucho los años. Yo me gustaría, ya que estamos, hablar de Isaac Asimov y su famoso cerebro positrónico de los robots de Isaac Asimov. Cuando Isaac Asimov que era un genio, la inteligencia artificial estaba en pañales. Sin embargo, la robótica y la inteligencia artificial ya empezaban a ser ya empezaban a estar en boca de todos los principales investigadores. Ya muchos empezaban a escribir sus pensamientos como él en forma de libros de ciencia ficción, y a muchos se les ocurrió la idea del robot. No tenemos hoy en nuestra sociedad hay muchísimos robots, pero cuando nosotros imaginamos a un robot, pues nos imaginamos algo como C3PO, como los robots de Isaac Asimov, sin embargo, los robots tienen la forma humanoide para un robot es una forma muy mala. Sí, efectivamente. Muy mala porque el cuerpo del ser humano no está demasiado bien. Bueno, el cuerpo del ser humano está diseñado para hacer todo. Sin embargo, los robots que diseñamos están diseñados para hacer una labor específica. El ser humano, el cuerpo es muy débil. Sí, pero está diseñado para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, de hecho, se dice, hay científicos que defienden que al andar en dos patas somos mucho más débiles. Por supuesto. De hecho, fijaos en qué posición quedan los testículos, que quedan totalmente vulnerables. Sin embargo, si fuéramos a cuatro patas, no. Sin embargo, fíjate, por ejemplo, que fíjate que las especies superiores que desarrollado este planeta, como por ejemplo los neandertales tenían una forma homínida similar a la nuestra. No iban a cuatro patas, iban también a dos. Y la única diferencia entre ellos y nosotros está demostrado que los neandertales tenían una capacidad cerebral, al menos los neandertales de la última generación que vivieron en Europa,
tenían una capacidad cerebral mayor que la nuestra, un 40% mayor que la nuestra, y eran capaces de manejar herramientas. O sea, lo que sucede es que en algún momento de su evolución o de su interacción con nosotros, las teorías más nuevas dicen que fue el ser humano quien les eliminó. No, pero también no hay hay pruebas otras que de ello. dicen que se extinguieron ellos solos. O que se integraron con nosotros. Sí, pero se han analizado muestras genéticas de la población por todo el mundo buscando genes de Neandertal y no se ha encontrado nada. Es posible que haya zonas remotas de gente con genes de Neandertal, pero también es posible que sus genes fueran recesivos con respecto a los humanos y que ya no quede ninguno. Sin embargo, los genes transportados por línea femenina deberían haberse mantenido y no hay restos de ese ADN mitocondrial que se transporta a las mujeres de mujer a mujer, de generación en generación. No hay restos de ese ADN mitocondrial neandertal, solo hay ADN neandertal humano. Pero es curioso cómo desaparecieron y cómo... Bueno, pues lo que quiero comparar es a estos neandertales y lo que quiero hacer es la comparativa que tú me hacías antes con respecto a la función del cuerpo. Su cuerpo era mucho mejor que el nuestro. Eran más fuertes, eran más rápidos y eran más inteligentes, al menos potencialmente. Sin embargo, hemos sobrevivido nosotros. Y sin embargo, ha sido nuestro cuerpo el que ha demostrado estar más adaptado para la vida en este planeta. Hemos hecho que no adaptarnos a este planeta, sino hemos logrado que este planeta se adapte a nosotros. Tenemos la forma adecuada que este planeta nos ha dado. Sin embargo, para hacer determinadas tareas, construimos robots con formas específicas, por ejemplo, para la construcción de coches. Y para, efectivamente, son básicamente brazos articulados. Suelen ser cámaras de vigilancia, sistemas de vigilancia. ¿Qué nos diferencia de los animales? Nada en absoluto. Sí. El cerebro. Los animales son inteligentes como nosotros, más o menos. Jaime, ¿Tienen si sentimientos? tú comparas tienen sentimientos. Si tú comparas el cerebro de un ser humano con el de los animales, se va viendo cuál es la evolución del cerebro humano. Pero un perro no se plantea para qué está en el mundo. No, pero resulta que el cerebro perro no tiene conciencia del bien y el mal. No estoy diciendo que tenga conciencia del bien y el mal, pero y eso tampoco te convierte en una persona. Una persona enferma que ha sufrido un golpe en la cabeza, por cierto, en su córtex cerebral, que es donde se sitúa la diferencia entre el bien y el mal. Los psicópatas, y no hay que ir mucho más lejos. Efectivamente. Los psicópatas tienen una enfermedad mental, una disfunción mental que les impide... Efectivamente. Y sin embargo son personas. Bueno. Entre comillas. Pero a lo que quiero decir, son personas... Bueno, en fin. Lo que quiero decir es que su cerebro no es en diferencia diferente del tuyo. Sin embargo, es más, la diferencia entre tu cerebro y el de un reptil, lo que se diferencia son que son capas que se van almacenando una encima de otra. Si al final tú tienes una corteza cerebral que está ahí y que te da funciones superiores. Esas funciones superiores son las que nos dan esa capacidad, pero eso no nos convierte en máquinas superiores a otras. Bueno, aquí la verdad es que tenemos tema para toda la noche. Cuerda tenemos. Yo creo que deberíamos hacer algún programa, algún especial o algún monográfico para tratarlo más en profundidad, ¿no? Más en profundidad y más extensamente, porque hay un montón de hay matices. muchas ramas. Y además que en esto como ya habrán podido ver los oyentes, tampoco nos hemos puesto de acuerdo. Llevamos en una noche muy malo. Fino. Está bien que se genere polémica para compartir opiniones, siempre respetándolas. Eso es bueno, siempre se aprende. Efectivamente.
ya al final de nuestro programa. Sí. Iván, ¿alguna cosa más para añadir? Pues poco más. Yo creo que podemos empezar con las frases no de despedida. Si queréis, hoy empiezo yo. Venga. Bueno, la mía no he encontrado al autor, ponía que era anónima, pero bueno, yo creo que a mí me ha gustado bastante, ¿no? Dice que no hay más ignorante e inútil que aquel que busca la respuesta arrodillado y con los ojos cerrados. Muy ¿Qué os bonito. parece? Muy bonito, Iván, muy bonito. Juan. Bueno, la mía, ya siguiendo con el tema de la inteligencia que ha abierto Iván, es de Marco Fabio Quintiliano, un escritor romano, de los tiempos de romanos, pero originario de la península ibérica. Dice, el que parece sabio entre los tontos, parece tonto entre los sabios. Bueno, Muy bonito. Muy bueno, muy bueno. bonito. Bueno, pues yo tengo una de Aristóteles y dice así. La asistencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Esto sería aprendizaje por condicionamiento o... Condicionamiento. Y volvemos a la inteligencia Y artificial. volvemos al tema de antes. No, basta por esto. ¿No te animas a hablar otras 2 horas, Iván? 2 horas, 2 horas y Hombre, media. si hay que hacerlo, se hace, pero yo creo que deberíamos dejarlo para el siguiente programa. Estará tu perro en casa echándote de menos. Me estará echando de menos. Pobre persona. Bueno, y Juan, recordamos nuestra dirección y nuestro mail. Bueno, quisiéramos recordarles a nuestros oyentes que si tienen cualquier crítica, mensajes, Sugerencia como nuestro sugerencia, amigo... como nuestro amigo Edgardo, por cierto, Edgardo, muchas gracias. Y bueno, Esperamos que le haya gustado nuestro especial y que que esté atento siga. porque vamos a... Sí, haremos alguno más de... Estamos con volver. Sí, porque... Edgardo se ha abierto hay la para caja de hablar. Pandora. Bueno, pues simplemente que si queréis escribirnos, estamos en buzón@noticias21.com. También podéis visitar la página web de noticias21.com. Con multitud de noticias, nuestro podcast, nuestras intervenciones en el programa Boira, de Tarragona Radio. Y Que por cierto, podéis escuchar los viernes a través de internet, también desde noticias21.com. Sí, para los que estén fuera de Cataluña, por internet lo pueden escuchar online. Y bueno, alguna cosilla más para añadir, perdón. Nada, solamente desear a nuestros oyentes un feliz año, por fin. Que se les cumplan todos sus deseos, Efectivamente. que nos sigan escuchando Y y que, prometemos como- hacer mucho más podcast. Como ha dicho Iván, volveremos. Y que los Reyes Magos les hayan traído lo que quisieran. No como a nosotros. Nos han pedido carbón a todos, ¿no? A ti una bombona de butano, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Básicamente. Pues nada, Iván Blanquer, Juan Acosta. Buenas Muchas noches. gracias a los dos. A ti, Jaime. Buenas noches. ¿Puedes explicar para nuestros amigos oyentes que no lo sepan qué es un tritón? Pues un tritón es un pequeño lagarto, bueno,
Una especie de salamandra. Sí. Lagarto, salamandra, Sí, un es reptil. de pequeño tamaño. Es que es un hijo puta. ¡Ey, que un hijo puta! Iván, los tritones reconstruyen su corazón. Pues sí, cuando un tritón pierde un miembro, este replota. Bueno, un tritón es un... Un tritón es un pájaro. Es un pájaro. All the music you're about to hear is available for sale at www.magnatune.com. Magnatune, we are not evil. La ambientación musical que habéis escuchado la podéis encontrar en la web magnatune.com. Los temas fueron Mural, del álbum Music for Modern Listening, del artista Stargarden. The Lonely Minstrel, del álbum Enter the Woods, del artista Minstrel Spirit. Hidden Sky, del álbum Hidden Sky, del artista Jimmy Seaver. Waterfall, del álbum Sunlight, del artista Solar Circle. Sunday Driver, del álbum Relaxation Spa, del artista Touching Grace.